Es ya tener unas pizarritas preparadas con todo el material, que claro, aquí ahora la vais a ver muy pequeña. Estáis viendo mi pantalla, ¿no? Ahora imagino. Que aquí no se ve un pimiento, tranquilas que lo voy a ampliar, ¿vale? Porque claro, son pizarras de Microsoft y aquí pues como si fuera un mapa, lo tengo ahí todo ya estructurado para, por una parte, yo no dejarme nada y también para ya poder ir al grano con las cosas, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, voy a ampliar aquí. ¿Veis mi pantalla, no? ¿Sabéis que estoy haciendo zoom ahora? O deberíais verlo, no sé si... ¿Lo veis? Sí. Sí, Sí. vale, magnífico. Bueno, a ver, ¿qué cosas? Hoy mi idea es dedicar toda la clase a formulación y a lo mejor es un poco pretencioso, no sé si David, se me ha Dime. parado. No sé Hola, si al hola. resto también. ¿Se me ha parado? Por aquí no. No. No sé, yo hoy estoy en mi... O sea, donde hay problemas es en la academia. Yo hoy estoy en mi casa y aquí la conexión va bien, en principio. No, es allí en la academia, que no sé qué pasa a veces, en la zona donde estoy yo, que no llega la señal. Pero yo, por ejemplo, tengo buena conexión. Entonces yo creo que es tuyo, Julia, el problema. ¿Me oyes ahora ya, en cualquier caso? Hola, hola, hola. Hola. Yo creo que es problema de ella. Hola. ¿Tú me oyes, Mariel? Sí. Sí, sí, te El escucho. resto me oís todos. Sí, yo sí. A Sí. ver, espera que le voy a escribir. Dame un minutito, perdón. No, os estaba diciendo eso, que mi idea hoy es para dedicarme, que nos dediquemos sobre todo a estequiometría. Julia, ¿me oyes ahora? Ya estoy, sí, sí. Sí. Se me había ido. Fue tuyo, porque hoy ya te digo, cuando es en la academia sí que os doy la razón a vosotras, sí, pero en la academia el wifi va a patadas, la verdad. Pero aquí estoy en mi casa, estoy además cerca del router, o sea que no debería haber problemas. O sea, se puede ir la conexión por la razón que sea, pero es raro. A mí aquí en mi casa no me suele fallar nunca. Bueno, a ver, empiezo, ya os digo, primera clase, voy a dedicar las 2 horas íntegras hoy, que al final son 2 horas, acordaos, a toda la parte de estequiometría y cálculos químicos. Y de hecho, lo que estaba diciendo, no sé si es muy pretencioso por mi parte y no sé si me dará incluso tiempo a contar todo lo que quiero contar, pero lo voy a intentar, ¿vale? O sea, a ver, en la primera hay a veces que meten cositas de formulación, muy básicas, eso sí. Entonces, ha salido en algún paper uno, pues tener que formular una sal. ¿Qué tal andáis con la formulación binaria, ternaria, etcétera, etcétera? Aquí sí que es cierto que en el IB no os piden mucho nivel de formulación, pero tenéis que saber formular cositas básicas, como por ejemplo, si os ponen esto, saber qué es el fosfato de galio, por ejemplo. ¿Vale? Dicen, la fórmula del fosfato de galio es GaPO4, ¿vale? Aquí lo que nos estarían, o lo que nosotros tenemos que interpretar en la tabla periódica es que el galio, como está en el grupo 13, tiene valencia 3, su número de oxidación es +3, y por tanto el fosfato también tiene número de oxidación 3, pero con carga negativa. Por tanto, si yo quiero formular otro sulfato, como por ejemplo el sulfato de galio, lo que tendría que poner aquí es galio y aquí SO4, y ahora trucos intercambian las valencias. El sulfato viene del ácido sulfúrico y por tanto, como hay dos hidrógenos, tiene valencia 2. Entonces aquí habría que poner un 2, ¿vale? Y al galio habría que ponerle aquí, como hemos dicho que tiene valencia 3, habría que poner ahí un 3, ¿vale? Las valencias en la formulación se intercambian, como sabéis. Entonces aquí la opción correcta pues sería la C, en este caso, ¿vale? Otra parecida que he visto en algún paper uno, estos son todas de paper uno antiguos, dice, ¿cuál es la fórmula del fosfato de amonio? Bueno, pues fosfato, imagino que tenéis ubicado al ácido fosfórico, que es H3PO4. Lo mismo, el ácido fosfórico, como está unido a tres hidrógenos, pues tiene número de oxidación 3 menos. Si yo quiero formular la fórmula del fosfato de amonio y teniendo en cuenta que el amonio tiene valencia o número de oxidación +1, pues la formulita sería NH4 y aquí PO4. Intercambio las valencias, al fosfato le pongo un 1 y al NH4 le pongo un 3, ¿vale? Entonces, en este caso, pues sería NH4 3PO4, la B, ¿vale? Esto más o menos lo tenéis ubicado, un poquito la fórmula, muy por encima, porque a ver, la formulación realmente no la tenéis que saber al nivel de profundidad que la tienen que saber los del Nacional, por ejemplo. Pero sí que os puede salir alguna preguntita de formular sales binarias básicas. Pues yo qué sé, a formular cloruro de sodio, nitruro de potasio. Entonces, más o menos, no sé si esto lo tenéis más o menos ubicado, sabréis, o sea, sabréis defenderos con esto, hay que comentar algo aquí. ¿Sí? Sí, sí, Vale, sí. Sí, perfecto. está bien. Esto lo pongo a modo anecdótico porque ha salido alguna. Ya os digo, no son, en el IB nos van a dar mucho la matraca con la formulación, como si la dan en el Nacional, por ejemplo. Pero sí que a veces quieren como dar sustillos y deciros, oye, que os podríamos preguntar cosas de formulación también, ¿sabes? O sea, cositas muy básicas, eso sí, pero bueno, esperad que no sé qué le pasa a esto ahora que se ha vuelto loco. A ver, dame un minuto, que no sé qué, empieza a hacer aquí cosas raras y no me deja moverme ahora. No sé por qué no me deja moverme, a ver. Pero dejo de compartir un momento, ¿vale? Que me voy a salir de la pizarra y ahora os vuelvo a compartir de nuevo. Eh,
Que no sé qué le pasa a esto, que le he debido dar a algún botón y no me deja moverme en la pizarra ahora. A ver si ahora se le pasa la idea de olla. Y voy a empezar ya con la parte que es ya más de core, digamos, más importante, que es pasar o sea, los cálculos con moles, volumen de gas, disoluciones, que eso sí que es muchísimo más importante ya. A ver, esperad que os vuelvo a compartir ahora un minutín. Esperad que no sé qué le está pasando a esto ahora, joder. Que me pinta rayas y yo lo que quiero es moverlo. A ver. Bueno, voy moviendo así, si no, aunque sea. A ver, si le va la olla a esto. A ver. Perdón, dame un minutillo, que no sé qué. Le debió dar aquí un botón o algo y cuando cada vez que me quiero desplazar con el cursor me pinta una raya, ya está. Vale. Entonces, a ver, vuelvo a compartir, dame un minutín. Vale. Bueno, aquí os he hecho un cuadrito, resumen, de el mol, cómo se pasa de mol a cualquier otra cosa, porque imagino que sabéis que en química el mol es la unidad central de todo, o sea, todo se hace pasando por moles. De hecho, ante la duda, si en química hay que hacer una operación, ante la duda es mejor hacerla en moles siempre y luego llevarla a otra cosa. Entonces aquí tenéis como un mapita mental de cómo se pasa por ejemplo, de masa a mol, que es una operación muy típica. Básicamente, para pasar de masa a mol, lo que se hace es se divide entre la masa molar de la sustancia. La masa molar, como sabéis, es la suma de las masas atómicas del compuesto, habría que formularlo y las masas atómicas estarían en la tabla periódica, como sabéis. Pero es que de mol podemos ir luego a moléculas también, podemos calcular átomos incluso. Para pasar de mol a molécula lo que se hace es multiplicarse por el número de Avogadro. Y una vez tenemos moléculas, lo podemos, ya os digo, llevar a átomos, multiplicando por el número de átomos de cada tipo también. Pero es que el mol da más, se puede pasar a volumen de un gas también a través de la ecuación de los gases, que como sabéis, en la propia ecuación necesita un input que es el número de moles del gas, V igual a nRT partido por P. E incluso a volumen de una disolución también, porque como sabéis, imagino, los moles es la molaridad o la concentración por el volumen en decímetros cúbicos. Entonces, este cuadrito lo tenéis en los apuntes que os he mandado, miraoslo bien, porque es una cosa que es bastante como el core de toda esta parte que es de cálculos, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, vamos a ir haciendo ejemplos de cada uno de estos cálculos. Voy a empezar por aquí, por el que está a la derecha, que es el más sencillo, todos sacados de antiguos exámenes. Imaginaos eso, que os dicen, ¿cuántas moléculas hay en 180 gramos de agua? Bueno, pues paso uno, lo que hago es calculo los moles de agua, para ello divido los 180 gramos de agua entre la masa molar del agua. La masa molar del agua sería 2 más 18. ¿Por qué? Porque me voy a la tabla periódica, busco las masas atómicas del oxígeno es 16, perdón, 2 más 16 quería decir. Del oxígeno es 16 y de cada hidrógeno es uno, entonces 2 más 16 da 18. Divido 180 entre 18 gramos partido por cada mol. Eso me queda que son 10 moles de agua y el mol es una cantidad en química. El mol al final lo que viene a representar es una cantidad equivalente a un número de Avogadro de cosas, en este caso pues de moléculas de agua. Entonces yo quiero calcular las moléculas de agua, lo que voy a hacer ahora es multiplico estos moles por el número de Avogadro. Multiplico 10 por 6,02 por 10 elevado a la 23 y serían moléculas, como por aquí, de agua partido por mol. Esto de escribir las unidades no es para torturaros, sino que de hecho os lo recomiendo porque cuando escribes las unidades te vas dando cuenta de si las operaciones que estás haciendo están bien o no, ¿vale? O sea, no hace falta ser tan obsesivo como en física, por ejemplo, que en física sí que es muy recomendable, a veces es imprescindible, pero aquí igualmente sí que os recomendaría que escribáis las cosas, porque así ya os va dando claridad de lo que vais haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, cuando multiplicáis 10 por 6,02 por 10 a la 23 queda 6,0 por 10 a la 24, que sería la respuesta C. Imagino que no hay dudas con esto, ¿no? Pero bueno, si hay alguna duda, preguntadme. ¿Esto lo sabéis hacer todas? ¿Sí? Vale. Un pelín más complicado, por ejemplo, no lo pedían aquí, pero lo añado yo, sería que os pidieran que calcularais por ejemplo, los átomos de hidrógeno. Imaginaos, ¿no? Si a mí me dicen, oye, calcúlame los átomos de hidrógeno. Bueno, pues lo que hay que hacer es calculáis las moléculas y una vez tenéis las moléculas, 6 por 10 elevado a la 24, lo multiplicáis por el número de átomos de hidrógeno que hay en la molécula, que en este caso sería 2 por 6, 12, 12 por 10 elevado a la 24 y serían átomos de hidrógeno. Vale, entonces todos estos calculitos, tenerlos en la cabeza porque siempre sale algo
eso, pasar de gramos a moléculas o pasar de gramos a moles. Y la verdad que es una cosa que es, si una vez lo pillas, es bastante fácil, la verdad. ¿Vale? También os lo pueden hacer a la inversa. Este es un poquito más complicado. Dice, calcula la masa de una molécula de lo que sea. En este caso de carbono 60, también llamado fullereno, que estudiaremos su estructura cuando veamos la parte de enlace y la parte de enlace y estructura, precisamente. Este se suele atragantar un poquito más porque la gente sabe pasar bien de gramo a mol y de mol a molécula, pero cuando le piden calcular la masa de una molécula se atasca un poquito más. Y aquí lo que tenéis que hacer es plantear una regla de tres, básicamente. O sea, si os piden la masa de una molécula, tenéis que decir, ok, la masa de un mol de moléculas, pongo por aquí un mol de carbono 60, pesa, vamos a poner por aquí, 12 por 60, porque cada carbono pesa 12, eso ya os digo, está en la tabla periódica, entonces cuando yo hago 12 por 60 me da 720, o sea, un mol de carbono 60 pesa 720 gramos. Entonces, si un mol, que son al final 6,02 por 10 elevado a la 23 moléculas, esto es lo que tenéis que tener claro, me pesan 720 gramos, si yo quiero saber lo que pesa una sola molécula, pues ya os digo, hago una regla de tres, un factor de conversión, que básicamente al final lo que queda aquí es dividir 720 entre 6,02 por 10 elevado a la 23. 720 entre 6,02 por 10 elevado a la 23, pues da 1,19 por 10 elevado a la menos 21 gramos. Que chu, en este caso la que cuadra, como veis aquí, es la D, de dedo. ¿Vale? Este lo tenéis claro. Es Sí. un poquito más complicado, pero bueno. ¿Dudas hasta aquí de algo? ¿No? No. Vale. Pues venga, tiro para adelante entonces. Más cosillas. Disoluciones. Bueno, voy a contar gases antes de disoluciones. En los gases, como sabéis, tenéis la famosa ecuación, que es P por V igual a N por R por T. Esta ecuación solo es aplicable a un cierto tipo de gas, que a ver, que es con el que vais a trabajar en química siempre realmente, pero bueno, no está de más de comentarlo, que se llama gas ideal. ¿Vale? El gas ideal, a su vez, para ser ideal, tiene que cumplir una serie de hipótesis teóricas que os pueden preguntar además. Y bueno, ya os digo, son tres principales, hay más, pero las tres principales son, punto uno, la pongo por aquí, moléculas muy pequeñas. Es decir, para que un gas se pueda considerar ideal, sus partículas tienen que ser, idealmente, valga la redundancia, puntos. Es decir, tienen que ser cositas muy chiquititas o moléculas que yo pueda modelizar con un tamaño muy pequeño. Esto descarta, por tanto, a grandes compuestos orgánicos, moléculas muy tochas, como por ejemplo gases orgánicos, proteínas que estén volatilizadas, por ejemplo. O sea, tienen que ser moléculas de tamaño pequeño. ¿Qué puede ser un buen gas ideal? Por ejemplo, pues el hidrógeno. El hidrógeno o el oxígeno, eso, moléculas pequeñas como el agua, ahora veremos en ciertas circunstancias. La segunda condición para que un gas sea ideal es que tenga, pongo por aquí, choques elásticos entre sus moléculas. Es decir, para que un gas se pueda considerar ideal, los choques entre las partículas tienen que no perder energía. Esto a vosotras en química os da un poco igual, pero bueno, lo comento también porque aquí hay gente de física y en física pues tiene que saber esta condición también. Y la tercera, que es la más importante para la química, es que esas moléculas a su vez tienen que tener fuerzas intermoleculares muy débiles, idealmente despreciables. Vamos a poner aquí fuerzas intermoleculares despreciables. Entonces, esto descarta a cosas como por ejemplo el puente de hidrógeno. Es decir, el agua, en principio, nunca, bueno, hay una circunstancia en la que sí puede llegar a serlo, ahora os lo comentaré, pero el agua en principio no es un buen gas ideal porque tiene puentes de hidrógeno. Fuerzas intermoleculares que sean fuertes, como por ejemplo eso, el puente de hidrógeno o las fuerzas dipolo-dipolo, en general, no van a ser buenas candidatas para gases ideales. Esto os lo comento porque lo preguntan muchísimo de por qué esta molécula no es un buen gas ideal. Bueno, pues básicamente lo que hay que mirar es el tipo de fuerza intermolecular que tiene. Es una pregunta de enlace, camuflada. ¿Vale? Pero sí que podemos conseguir, os lo pongo por aquí, que un gas sea ideal en dos condiciones muy concretas. Un gas puede ser un buen gas ideal, independientemente de la molécula que sea, si la temperatura es alta y la presión es baja. ¿Vale? Temperatura alta va a hacer, ahora lo comentaremos, que la velocidad de las moléculas sea alta
Y al ser la velocidad de las moléculas alta, lo es su energía cinética y eso hace que no puedan establecer fuerzas intermoleculares. Y por la misma razón, presiones bajas hacen que las moléculas no puedan establecer fuerzas intermoleculares también. Recordad esa condición, ¿vale? Moléculas de gases que estén a alta temperatura y a baja presión se pueden considerar gases ideales. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Que es un punto de teoría bastante importante, por eso me estoy parando con él. No sé si lo teníais ubicado esto, ¿no? Imagino. Y si no, pues si hay alguna duda, preguntadme. ¿No? ¿Sigo? Vale. Entonces, solo cuando tenemos esta condición de gas ideal, podemos aplicar esta formulita de P por V igual a nRT. Aquí me he tomado la molestia de poneros otras dos que son útiles, sobre todo en los problemas de composición centesimal, de fórmula empírica y fórmula molecular, que ahora veremos también, que son P por V igual a mRT partido por M sub M. M aquí sería la masa en gramos del gas y M sub M es la masa molar del gas. Esta es muy útil porque en algunos problemas hay que utilizarla para sacar la masa molar para luego poder sacar la fórmula molecular. Y el año pasado también se pusieron simpáticos y pusieron esta otra que está un poquito más oculta, pero también se deduce de la original. Esta es como la original, la de arriba, ¿vale? Este es el siguiente paso, que simplemente es coger aquí y poner la n como m entre m sub m, la masa en gramos entre la masa molar. Y si pasamos el volumen en la segunda dividiendo para abajo, nos sale la densidad del gas. Densidad es masa partido por volumen, ¿vale? Entonces, la presión por el volumen también se puede poner como la densidad por R por T partido por la masa molar. La R imagino que sabéis que vale, pongo por aquí, 8,31, ¿vale? Julios partido por mol y Kelvin está en el cuadernillo y bueno, la podéis consultar, evidentemente. Ok, sí, ¿las conocíais estas tres ecuaciones de los gases? Vale, perfecto. Pues venga, vamos a hacer ya otro problemita. Luego os comento las leyes parciales, que también son útiles. Y luego ya pasamos a la parte de disoluciones. A ver, voy a ampliar aquí un momentito esto para que lo podáis ver un poquito mejor. Nada, un problema facilito. Dice, son todos de examen, ¿eh? Todos los problemas que os voy a sacar son de examen o como mucho de Revision Village, ¿vale? O sea, que en Revision Village también hay buenos ejercicios. Dice, un gas posee una masa molar M de 44 gramos mol y ocupa un volumen de 2 por 10 a la 3 centímetros cúbicos y una presión de 1,01 por 10 a la 5 pascales. La presión, por cierto, la medís en el sistema internacional aquí. Sobre todo los que estudiáis el doble grado, Julia, especialmente pensando en ti, cuidadito porque ya sabes que en el nacional trabajan con otras unidades, ¿no? Sí. La presión la trabajan en atmósferas y eso pues cambia todo. El volumen lo tienen que trabajar en decímetros cúbicos. La R la trabajan en unas unidades rarísimas, 0,082. Aquí todo en el sistema internacional. Presión en pascales, volumen en metros cúbicos. Y lo que sí podéis hacer hay un truco, que es si trabajáis con la presión en kilopascales, el volumen sale ya directamente en decímetros cúbicos, que suele ser un número más manejable y más cómodo. Si la presión la trabajáis en pascales, el volumen os sale en el sistema internacional, que es metro cúbico, ¿vale? Entonces vosotras elegís con cuál trabajáis, pero eso, no os leéis con las unidades. Bueno, nos preguntan, ¿qué expresión es correcta para calcular la masa en gramos del gas? Bueno, pues claramente hay que utilizar la formulita que acabamos de comentar hace un momento, ¿no? De P por V igual a mRT partido por la masa molar. Y bueno, pues aquí con lo que hay que, fijaos, tener cuidado es con que el volumen, aquí lo pone fijaos que lo pone en decímetros cúbicos, me parece, ¿no? Porque pone, aquí son 2 por 10 a la 3 centímetros cúbicos, lo pasa a decímetros cúbicos, pero también entonces, a ver, pero... ¿y por qué no pasa la presión a ver, 1 por 10 a la... Ah, vale, porque luego mete el 10 a la menos 6 aquí. Vale, nada. O sea, aquí la respuesta, si os fijáis, la que es correcta sería la A, porque lo que hace es... Deja, o sea, dice, para despejar, la masa es P por V por M sub M partido por RT, ¿no? Entonces, mete la presión, que es el 1,01 por 10 a la 5. Luego, claro, fijaos, el 44, este 44, como está en gramos por mol, ojito, lo que hace es pasarlo a kilogramos por mol para que cuadren las unidades. De ahí es de donde viene el 10 a la menos 3 ¿entendéis? Entonces, aquí hace 44 por 10 a la menos 3 por 1,01 por 10 a la 5 por 2 por 10 a la menos 3 lo pasa a metros cúbicos y luego lo divide entre 8,31 por 298. O sea que es esta de aquí la A, ¿vale? O sea que eso, cuidado con las unidades. No os liéis aquí con las unidades, que os podéis rayar aquí con el tema eso de que todo, o todo va en el sistema internacional
o si adoptáis un cambio que sea que la presión esté en kilopascales y el volumen en decímetros cúbicos. ¿Ok? ¿Sí? Ujú. Venga, leyes de los gases. Hay unas leyes parciales que tenéis que conocer también, que se obtienen cuando importante, solo son aplicables si estáis trabajando con el mismo número de moles del gas. Es decir, hay una pregunta en el espécimen de este año un poco puñetera, que es que cambia el número de moles del gas porque se abre el recipiente y se retira parte del número de moles del gas. Entonces, en ese contexto, esta ecuación de aquí, ojito, que ya no sería válida. Esto, os pongo por aquí, es solo si n no cambia. Es decir, si el número de moles del gas no se modifica. ¿Vale? Entonces, en ese contexto, nosotros podemos decir que P1 por V1 entre T1 es igual a P2 por V2 entre T2. Porque al final n por R es una constante. Y de aquí a su vez salen tres leyes parciales, ¿vale? En las que si mantenemos constante cada una de las variables, básicamente, pues eso, salen como tres fórmulas que tenéis que conocer. Y sobre todo lo que me interesa es que conozcáis su representación gráfica. Voy a borrar esto, con vuestro permiso ya, y las voy poniendo por aquí. Entonces, si la temperatura es constante, pongo por aquí, es decir, si T1 es igual a T2, básicamente, lo que diríamos es que P1 por V1 tiene que ser igual a P2 por V2. A esta ley se la conoce como ley de Boyle y establece, fijaos, una relación inversa entre la presión y el volumen del recipiente. Es decir, la ley de Boyle lo que nos dice, al final, borro por aquí esto ya, lo que nos viene a decir esta ley es que P por V es constante. ¿Vale? Pongo por aquí, P por V igual a constante. Y esto se traduce en un gráfico en que si yo hago una representación PV, lo que tengo es una línea de proporcionalidad inversa que se llama, como imagino que ya sabéis ya de matemáticas, se llama hipérbola esto. Vale, una relación de proporcionalidad inversa. ¿Qué pasa si mantengo constante la presión? Bueno, pues que P1 es igual a P2 y entonces la ley general se reduce a V1 entre T1 igual a V2 entre T2, que establece una relación de proporcionalidad directa entre el volumen y la temperatura. De manera que si yo represento la temperatura versus el volumen, lo que tengo es una línea recta. Y aquí mucho ojo, que lo preguntaron un año esto, ojo con esto, si la temperatura está en Kelvin, no podéis prolongar la recta hasta el origen de coordenadas porque el 0 Kelvin no existe. Ahora, otro rollo bien distinto es que aquí la temperatura os la pongan en grados centígrados, en cuyo caso sí que se podría prolongar hasta el eje Y y cortar en el eje Y porque el 0 grados centígrados sí que se puede alcanzar, ¿entendéis? Entonces, ojito que cuando estéis haciéndolo en Kelvin, la línea en teoría tendría que pasar por el 0, pero no llega al 0 nunca, pero cuando hacéis la representación en grados centígrados sí que puede cortar al eje de ordenadas. Que esto lo preguntaron una vez y mareó muchísimo a la gente. ¿Vale? Y la última ley es la ley de Charles. La ley de Charles es la que nos dice que o sea, el volumen es constante. Bueno, es al revés, perdón. La de Charles era esta que me he liado, perdonadme. Bueno, los nombres me dan igual, pero la de Charles es esta y la de Gay-Lussac es esta que os voy a contar ahora, que es cuando la presión es, cuando el volumen es constante. Entonces, P1 entre T1 igual a P2 entre T2. Esta es la de Gay-Lussac. ¿Qué nos dice la de Gay-Lussac? Pues algo parecido a la de Charles, pero haciendo depender la presión de la temperatura y también establece una relación de proporcionalidad directa. Vale, vamos a poner por aquí. Entonces, si yo hago un gráfico aquí PT, o TP, mejor dicho, lo que tengo de nuevo es, si esto lo represento en Kelvin, una línea recta, que cuando se prolongue, importante no prolongarla, pero si se prolongara pasaría por el origen. ¿Ok? ¿Dudas con alguna de estas leyes parciales de los gases que hay que aplicar de vez en cuando, sobre todo en los paper 1? Ahora vamos a ver algún ejemplo. ¿Tenéis alguna dudita con esto? ¿No? Vale, pues venga, sigo. Entonces, si... O sea, esto de la temperatura lo habéis entendido bien, lo de que pasa por el origen y todo el rollo. Sí. ¿Sí? Vale, Sí. perfecto. Pues venga, vamos a... Creo que había metido por aquí alguna, si no recuerdo mal, de la parte esta... O sea, había por aquí alguna de gases, de estas de aplicar las leyes parciales. Esperad que alejo un poquito el zoom. A ver, aquí. Esto yo os digo, como os lo van a preguntar sobre todo es en forma de gráficas, es lo que más les gusta, aunque también puede ser un casito práctico. Mirad, aquí tenéis una. Por ejemplo, si os dicen, la siguiente gráfica muestra la relación entre dos variables para un gas ideal. ¿Qué variables podrían representar a cada eje? Bueno, pues de acuerdo con lo que acabamos de comentar,
la relación entre la presión y el volumen es inversa. Entonces, aquí la única posibilidad es que una de ellas represente la presión y la otra el volumen, ¿no? O sea, en el eje X la presión y en el eje Y el volumen, porque es la única en la que P por V igual a constante, ¿no? Y lo que tenemos es una relación de tipo inverso. ¿Vale? Luego, otra, pues este es ejemplo de cálculo numérico con estas leyes parciales. Os dicen, el volumen de una muestra gaseosa medida a 27 grados es de 10 centímetros cúbicos. ¿Cuál será su temperatura cuando el volumen se reduce hasta los 9 decímetros cúbicos manteniendo la presión constante? Bueno, presión constante. Aquí la palabra clave es presión constante. Si la presión es constante, se cumple V1 entre T1 igual a V2 entre T2. Y de aquí nosotros vamos a poder plantear siempre una ecuación para despejar una de las incógnitas. ¿Quién es V1 en este caso? V1 es 10. Vale, pues ponemos aquí 10. ¿Quién es la T1? Vale, pues la T1, cuidado, la T1 hay que pasarla a Kelvin, ¿vale? Las temperaturas aquí siempre vamos a trabajar con ellas en Kelvin, salvo que haya un incremento, como por ejemplo en la ecuación del calor, como veremos en la parte de termodinámica, cuando sale un incremento de temperatura y si queda igual expresarlo en Kelvin o en grados centígrados. Pero aquí lo que hacemos ahora es sumar 27 más 273, que da 300. El volumen sí que lo podéis dejar en decímetros cúbicos, si queréis, siempre y cuando lo hagáis en los dos lados. Es decir, V1 10 entre T1 300 igual a V2, que es 9, entre T2, que sería la temperatura. Vale, y aquí fijaos que ya podemos despejar cuánto vale T2. T2 será 300 por 9 dividido entre 10. 300 por 9 entre 10 da 270 Kelvin, pero como me lo preguntan en grados, ahora lo que tengo que hacer es devolver a restarle 273 y devolverlo a la temperatura en grados centígrados, que son menos 3 grados. Vale, entonces la respuesta correcta sería en este caso, como veis, la A. Ok, ¿sí? Sí. Perfecto. Sí. Vale. Más cosas que también han preguntado una vez por la hipótesis de Avogadro, aprovecho ya para comentarla ahora. ¿Qué es la hipótesis de Avogadro? Bueno, pues la hipótesis de Avogadro nos dice que cualquier gas ideal, en unas determinadas condiciones de presión y temperatura, ocupa el mismo volumen, siempre. Y eso no es nada raro, de la propia fórmula se ve. Si yo pongo P por V igual a NRT, yo veo que si aquí fijo la cantidad de moles, por ejemplo, cojo un mol, la presión y el volumen, o sea, el volumen solo depende, si os fijáis, o es proporcional al número de moles del gas. Porque si no cambio la presión, no cambio la temperatura, la R también es constante. Si aquí ponéis un mol, de hecho, de gas, y despejáis ese volumen, sale un volumen particular. O sea, si yo aquí cojo, despejo V como nRT partido por P, y ya os digo, aquí cogéis un mol, la R, yo os digo que es 8,31. Y aquí, como temperatura y presión, cogéis unas determinadas condiciones que se llaman condiciones normales. Si alguna trabajáis en inglés es STP conditions, ¿vale? STP conditions básicamente es 0 grados centígrados, que son 273 Kelvin, y 100 kilopascales, que es básicamente la presión atmosférica. Entonces, si hacéis esta cuenta con esas condiciones, 1 por 8,31 por 273 entre 100, os da un volumen que es 22,7 aproximadamente, que es lo que llamamos el volumen molar. Y es lo que ocupa un mol de cualquier gas ideal en condiciones normales. Está en el cuadernillo y lo podéis utilizar en todos los problemas en los que os pidan calcular un volumen siempre y cuando esté en condiciones normales, insisto. Si no estuvierais en condiciones normales, tendríais que trabajar con la ecuación P por V igual a NRT de manera general. Así que bueno, en cualquier caso, lo que establece la hipótesis de Avogadro, fijaos, es que el volumen de un gas ideal es proporcional al número de moles. Y a todos los efectos yo voy a poder trabajar con el volumen en las reacciones químicas como si fueran moles también. Entonces aquí, bueno, pues la hipótesis correcta que hace referencia a la hipótesis de Avogadro es la respuesta D, la de que V entre N permanece constante. ¿Vale? ¿Dudas de esto? ¿Algo que no entendáis? ¿Que me queréis preguntar? Yo voy todo el tiempo preguntando eso. Si tenéis alguna duda, ¿me queréis preguntar algo? Y si no, pues tiro para adelante. ¿Sigo? ¿Sí? Sí. Vale. Pues venga. Paso a la siguiente. La siguiente es de gráficas también, muy interesante. Es un poco rara esta pregunta. Nos dicen que establezcamos en un gas ideal la relación entre P por V y P. Entonces, a ver, vamos a poner por aquí la ecuación de los gases. P por V igual a N por R por T. Y claro, fijaos en una cosa. Si yo represento
se midió a volumen y temperatura constante. Fijaos, esto es constante. Volumen y temperatura constante. Entonces, esto de aquí es constante también. No sé si veis que el producto, si todo esto de aquí es si la temperatura es constante, el producto P por V es constante. Si el producto P por V es constante, porque la temperatura es constante, si yo lo represento frente a la presión, no va a cambiar. Entonces, aquí la gente se rayó muchísimo con esta pregunta porque la respuesta correcta es la A. O sea, si os dicen que la temperatura es constante como N y R es constante, el producto P por V entonces permanece constante también. ¿Entendéis? Con lo cual, aquí, pues la gráfica correcta era esta recta horizontal de aquí. ¿Vale? ¿Dudas de esto? Voy a pasar ya a disoluciones, si os parece bien. ¿Sí? Sí. Venga, pues vamos a por disoluciones. De disoluciones, además de la formulita típica de la molaridad, que ya es un cliché, esta formulita, quiero también que sepáis hacer operaciones con disoluciones, porque a veces os preguntan por la molaridad de una mezcla o una dilución, ¿vale? Entonces, ¿qué es una dilución? Lo pongo por aquí. Una dilución es coger una disolución de un determinado soluto y echar agua. Cuando echamos agua a una disolución, lo que hacemos es reducir su concentración. Entonces, lo que sí se mantiene cuando echamos agua es el número de moles de soluto. Entonces, vamos a poner por aquí que el número de moles de soluto que hay al principio es igual al número de moles de soluto que hay al final. Entonces, la concentración 1 por el volumen 1 tiene que ser igual a la concentración 2 por el volumen 2. ¿Cómo le llamáis a la concentración, por cierto? ¿C o M? ¿Le llamáis como molaridad o como concentración? Para no cambiaros la notación. Como M. Como M, ¿no? Vale, pues le voy a llamar M entonces. Lo digo porque, como sabéis, las dos notaciones son válidas y tanto se puede usar el término concentración como molaridad. Entonces, importante, formulita, cuando tengáis una dilución, se va a cumplir siempre que la molaridad 1 por el volumen 1 tiene que ser igual a la molaridad 2 por el volumen 2. Esta, yo os digo, no hace falta que la aprendáis de memoria, pero sí que os recomendaría que la tuvierais ubicada porque la verdad es que es muy útil esta ecuación. Y luego, ¿qué es una mezcla? Bueno, pues una mezcla es, pongo por aquí, juntar dos disoluciones del mismo soluto. Del mismo soluto. Cuando juntamos dos disoluciones del mismo soluto, obtenemos una molaridad intermedia entre esas dos disoluciones, que la voy a poner por aquí, y esa molaridad, pues se puede poner aquí molaridad de la mezcla, se calcula como los moles que vienen de la primera más los que vienen de la segunda, como entre el volumen que viene de la primera más el volumen que viene de la segunda. Y esto a su vez lo podéis desglosar, si conocéis las molaridades de cada una de las disoluciones, lo podéis desglosar como molaridad 1 por volumen 1 más molaridad 2 por volumen 2 y partido por volumen 1 más volumen 2. Y aquí sí, obligatorio, en la formulita de la molaridad, trabajar en decímetros cúbicos, ¿vale? Os la recuadro porque esta formulita también es bastante útil. Se puede deducir, o sea, al final se pueden deducir fácilmente, pero bueno, yo todo lo que sea intentar facilitaros un poco la vida, os lo voy a hacer, ¿vale? Si alguien no se las quiere aprender o le parecen muy evidentes, pues eso, que no se las aprenda, pero bueno, que sepáis que lo preguntan, ¿ok? Venga, pues ejemplos de esto. Eh, Primero un ejemplo sencillo, como este de aquí arriba. ¿Cuál es la concentración en moles por decímetro cúbico de 20 gramos de NaOH, cuya masa molar es 40, disueltos en 500 centímetros cúbicos de agua? Este sería el caso fácil, no es ni una mezcla ni una dilución, es una disolución normal y corriente. ¿Qué hacemos entonces? Lo primero, calculamos los moles de NaOH, que eso se hace dividiendo los gramos entre la masa molar, que sería 40. Entonces dividimos 20 entre 40, el resultado queda 0,5. Vamos a poner por aquí moles de NaOH. Y ahora ya directamente aplico la formulita. Si quiero calcular la molaridad, pues lo que hago es divido 0,5 entre el volumen, que sería en este caso 0,500 decímetros cúbicos. Y bueno, esto si lo operáis, pues da 1. Un mol por decímetro cúbico, en este caso. Acordaos por Dios de pasar, si os dan en centímetros cúbicos el volumen, acordaos de pasarlo a decímetros cúbicos, que es un error típico, ¿vale? Entonces aquí la respuesta correcta es la C. ¿Qué más me podrían preguntar algo más aquí? Sí, pero otros temas, ya. Me podrían preguntar un pH, por ejemplo. Una vez ya tenéis calculada la concentración, os podrían pedir el pH de esta disolución, que es una base, pero bueno, eso ya lo veremos.
Pero eso, que las disoluciones se trabaja mucho con ellas. Caso sencillo. Caso un pelín más complicado. Me piden concentración de iones. Ahí ya tengo que tener un poco más de cuidado porque los iones, en una disolución, la sal se disocian sus iones. Entonces, por ejemplo, esta sal de aquí, que es el cloruro de amonio, voy a escribirla por aquí abajo, cuando se disocia, lo hace en un ion amonio y en un ion cloro. Pero, por ejemplo, fijaos que la de abajo, el cloruro de magnesio, cuando se disocia, ya lo hace en un ion magnesio, pero lo hace en dos iones cloro. Entonces, los moles que yo tenga de la sal, en este segundo caso, los tendré que multiplicar por 2. ¿Entendéis lo que quiero decir aquí? Mucho cuidadito con esto. O sea, aquí yo si calculo los moles de cloruro, sería hacer 20 por 10 elevado a la menos 3 multiplicado por 0,5, que simplemente es 0,01. Aquí hay 0,01 moles de ion cloruro. En la de abajo ya sería hacer 0,06 por 0,20, pero por 2, cuidado, porque hay un 2 ahí. Entonces aquí sería 0,024 de ion cloruro. Y en la de abajo, pues sería, como hay uno también, sería hacer 0,070 por 0,30, que es 0,021. Y en la de abajo, fijaos, vuelve a haber un cloro también solo, entonces 0,1 por 0,30, que sería 0,03. Vale, entonces, me dice, ¿cuál tiene la mayor cantidad de ion cloruro? Bueno, pues la que tiene la mayor cantidad de ion cloruro en este caso es la última, ¿no? 0,03 es el mayor de los números que hay aquí, entonces sería la respuesta D. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Cuidado con esto de los iones, ¿vale? Cuando tengáis una disolución, os pidan la concentración de un ion, acordaos de multiplicar por el número de iones que tenga la fórmula, importante, que es cosa también bastante típica. Venga, paso al siguiente. ¿Cuál es la concentración? Ya empezamos con mezclas. ¿Cuál es la concentración resultante, fijaos, cuando mezclamos un centímetro cúbico, 0,5 molar, de ácido nítrico? Ah, no, esta es dilución, perdón. Esta es una dilución. Nos dicen, ¿cuál es la concentración final cuando cogemos un centímetro cúbico, 0,5 molar de esta disolución, y lo diluimos con agua hasta un volumen final de 50 centímetros cúbicos? Vale, ¿qué me están dando aquí? La V1, me están dando la molaridad 1 y me están dando la V2 y me están pidiendo la molaridad 2. Bueno, pues en mi cabeza tengo que tener claridad mental y decir, bueno, pues estoy en una dilución, porque me están diciendo que estoy echando agua, aplico la formulita de la dilución. Volumen 1 por concentración 1 tiene que ser igual a volumen 2, que es 50, por concentración 2. Y de aquí ya despejamos cuánto vale la molaridad 2. Y me podríais decir aquí, oye, pero no me has dicho que hay que trabajar con decímetros cúbicos. No, en esta fórmula no, porque pasa un poco como con los gases. Si aquí trabajáis en centímetros cúbicos, siempre y cuando luego en el otro lado también trabajéis en centímetros cúbicos, las unidades se os van a tachar. Ante la duda, poned las unidades y ya vais a ver que se os tachan ahí. Entonces aquí, si ponéis 1,05 entre 50, queda 0,01. Sería moles partido por decímetro cúbico en este caso, que es la concentración. Y pues la respuesta correcta sería la B. ¿Vale? Ahí tenéis un ejemplo de dilución. Muy clásico, ¿vale? También. Ahora un ejemplo de todos estos, os digo, están sacados de exámenes, ¿vale? O sea, que en algún en paper uno. ¿Cuál es la concentración resultante al mezclar una disolución que contiene 50 centímetros de clorhídrico, 0,2 molar, con otra que contiene 150 centímetros, 0,1 molar? Bueno, pues misma mecánica, pero ahora fijaos que estáis en una mezcla. Al estar en una mezcla, evidentemente, la molaridad de la mezcla es la que resulta de sumar los moles que provienen de cada uno de los moles de soluto que provienen de cada una de las disoluciones. O sea, hay que hacer 0,05 por 0,2 más 0,150 por 0,1 y dividirlo entre el volumen final, que sería, y aquí sí hay que trabajar en decímetros cúbicos, sería 0,050 más 0,2. Y bueno, pues esto os lo operáis, dará un resultado. 0,05 por 0,2 más 0,150 por 0,1 dividido entre 0,050 más 0,2. Vale, y esto da 0,1, que a ver, no me cuadra con ninguna. A ver. Chut, chut, chut. Pero ¿por qué has puesto abajo el 0,2? Porque se me ha ido la olla, efectivamente. Ah, Bien, es vale. 0,05 más 0,15, claro. Bien, gracias por decírmelo. O sea, 0,15. Perdonadme, que se nota, que a ver, llevo ya 2 horas, 3 horas dando clase, se nota el cansancio, parece que no. Sí, vale, entonces 0,05
Además del agotamiento general que imagino que compartís conmigo también vosotros, ¿no? Porque la Semana Santa, que se supone que es para descansar, este año nos la han boicoteado completamente, ¿no? Con el tema de que tenéis los exámenes ya a la vuelta. Vaya movida. Bueno, eso, 0,05 por 0,2 más 0,150 por 0,1 entre 0,05 más 0,15. Vale, da 0,125 me parece, que es no serían moles partido por... Si estáis en Paper 2, acordaos de poner las unidades, importante, sería la A en este caso. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna cosita que me queréis preguntar? No. ¿No? Vale, pues venga, tiro para adelante. Este año os han metido nuevo métodos de separación de mezclas, que esto antiguamente no estaba, o por lo menos no se le daba mucha profundidad. Yo tampoco me voy a enrollar mucho, porque no me parece tampoco súper importante, pero bueno, por lo menos que conozcáis las formas básicas de separar mezclas. Bueno, antes de nada, ¿qué es una mezcla? Una mezcla es una unión de dos o más componentes, y hay dos tipos de mezcla. Aprovecho ya para comentarlo. Hay mezclas homogéneas, véase las disoluciones. Una mezcla homogénea es una disolución y diréis, ¿qué significa mezcla homogénea? Bueno, pues es una mezcla en la que a simple vista no se distinguen los dos componentes. El ejemplo clásico es agua con sal. Yo cojo agua, le disuelvo sal y os la doy como broma y vosotras bebéis, picáis porque no veis que haya sal ahí y diréis, joder, esto no es... Os dais cuenta cuando lo probáis, ¿vale? Cuando bebes el agua y te das cuenta de que tiene sal, pero tú a simple vista no lo aprecias. Bueno, pues eso es una disolución, precisamente. Pero luego también hay mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas son aquellas en las que los componentes sí se distinguen a simple vista, como por ejemplo si mezclamos agua y arena. ¿Vale? El agua y la arena, pues yo os doy agua con arena, os digo, tomad chicas, un vasito de agua. Me mandáis a la mierda porque decís, chaval, tiene arena esta agua, ¿sabes? Bueno, pues esa es la diferencia. Las disoluciones, ya os digo, son siempre mezclas homogéneas. Entonces, dice aquí, ¿cuál de las siguientes es un ejemplo de mezcla? Bueno, pues la sacarosa no, porque es un componente. El agua destilada pura de laboratorio tampoco es una mezcla. El cloruro de sodio es un componente. La única posibilidad, pues, sería el agua del mar, ¿no? El agua del mar está plagada de sales. Igual que el agua de los ríos, por cierto, eso es lo que hace que el agua sea buena conductora de la corriente eléctrica, curiosidad, lo veremos en el tema de enlace. Una de las cosas que os diré es que los compuestos iónicos conducen la corriente cuando están disueltos o fundidos. Y el agua realmente, nosotros la asociamos con una buena conductora eléctrica, pero el agua destilada de laboratorio en realidad no lo es. No es aislante, pero tampoco es buena conductora. Es las sales que lleva disueltas las que hace que sean buenas conductoras de la corriente eléctrica. ¿Vale? Entonces, eso es relativo al concepto de mezcla. Dice ahora, ¿cuál de los siguientes métodos se puede usar para separar un sólido de un líquido? A ver qué dice. ¿Cuál de los siguientes se puede utilizar para separar un sólido de un líquido? Heterogéneo, de una mezcla heterogénea. Vale, buena esta. Cuando tenéis dos líquidos, acordaos, que son inmiscibles en este caso, vamos a ponerlo por aquí. A ver, ¿cuál de los siguientes se puede separar? Ah, un sólido de un líquido. Vale, si tenéis un sólido que no es soluble en el líquido, por ejemplo, el ejemplo sería arena con agua. Un buen método para separarlo, como imagino que conocéis, es la filtración, ¿no? La filtración es básicamente un papel, un filtro, el zumo de naranja, ¿no? Yo le echo el líquido y el filtro tiene unas aberturas lo suficientemente grandes como para que el soluto se quede atrapado aquí y que el líquido pase para abajo. Y es la forma que tenemos de separar un sólido de un líquido que no es... cuando el sólido no es soluble en el líquido. Si el sólido es soluble en el líquido, lo habría que hacer por evaporación. Importante, si queremos separar agua de sal, por ejemplo, evaporaríamos al agua y la sal se quedaría abajo en el fondo del recipiente. ¿Vale? Luego, otro método también, que es como el más difícil de entender, el más raro, es el método que llamamos cromatografía de afinidad, que se llama disolvente con cromatografía. Y básicamente lo que tenéis que saber de este método es que este es para separar dos sólidos que son solubles en un mismo soluto, ¿vale? Y básicamente el sólido que más se separa del punto de inicio, aquí lo que se hace es se tiene el líquido con los dos solutos disueltos, se le mete un papelito generalmente y ese papelito se empapa de la mezcla y el soluto que tenga más afinidad por el papel va a avanzar más hacia arriba, ¿vale? Entonces lo que tenéis que saber aquí es que en este caso, bueno, aquí os dicen que tenéis un disolvente, que se le separan una mezcla con dos solutos solubles
y dice que identifiquemos o sea, dice cuál es el componente de la mezcla 1-2 que tiene la mayor afinidad con la fase móvil. Bueno, pues básicamente el que avance más, es decir, en este caso sería el soluto 2, ¿vale? Y la fase móvil en este caso es el agua, que sería el disolvente, ¿vale? Este no sé si os han llevado al laboratorio o lo habéis usado en algún momento. O sea, ¿os suena esto de la cromatografía? Sí. Sí. Algunos estudiáis biología, lo sabréis por biología también, porque se utiliza para separar proteínas por su peso molecular, por ejemplo, por su carga eléctrica. Bueno, se usa para bastantes cosas. No me paro tampoco mucho, porque bueno, esto, a ver, no sé este año lo que meterán de esto, pero espero que no se pongan tampoco muy pesados. Pero bueno, en teoría hay que conocerlo. Igual que aquí os he puesto otro ejemplo, pero vamos, que tampoco me voy a enrollar mucho más. Dice la cromatografía en papel es una técnica que se usa para separar que, bueno, pues lo mismo, vuelo lo mismo sólidos solubles, ¿vale? O sea, los sólidos que son solubles en un mismo disolvente. Bueno, pues lo dicho, new esto, ¿vale? O sea, cosa nueva que han incorporado este año, a raíz de que ahora han metido un tema que es la naturaleza particular de la materia. O sea, la verdad que en química, desde mi punto de vista, igual que en biología, la han cagado con el temario. Han hecho una cosa mazo extraña y estaba muchísimo mejor estructurado como estaba antiguamente, la verdad. Pero bueno, politiqueo aparte, como ya os dije el otro día, me voy a basar o sea, voy a contaros las cosas nuevas, pero me voy a basar en el temario antiguo, porque me parece que es mucho más claro que el temario nuevo. A la hora de estructurar el contenido, ya os digo, han hecho unas cosas muy raras, ahora lo han separado por reactividad, no sé qué tal, han hecho una movida que a mí no me gusta un pimiento, ¿vale? De todas formas, eso, os iré comentando lo que es nuevo y lo que no. Vale, otra cosa que les flipa a Cantidubi es el tema este de las fórmulas molecular y empírica. Ya sabéis, una fórmula empírica es aquella que nos da la mínima, como por aquí, relación de átomos de una molécula. Y la otra, la fórmula molecular es aquella que nos da la relación real de átomos dentro de la molécula. Importante, la fórmula molecular siempre es un múltiplo de la fórmula empírica, es decir, la fórmula molecular yo siempre la voy a poder escribir como n, donde n es un número natural, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, multiplicado por el peso molecular de la fórmula empírica. Vale, entonces, cuando nos pidan una fórmula molecular, perdón, aquí es Fe, quería decir, Fe es de fórmula empírica, cuando nos pidan una fórmula molecular, alguien nos tiene que dar la fórmula empírica, por supuesto, o nosotros calcularla y nos tiene que dar la masa molecular también, porque si no, no lo vamos a poder calcular. Esa masa molecular os la pueden dar directamente o puede que la tengáis que calcular trabajando con la ecuación de los gases, que es muy típico también, ¿vale? A su vez, ¿cómo se saca la fórmula empírica? Bueno, pues lo más típico es que os den una cosa que se llama composición centesimal, como por ejemplo este ejemplo que os he puesto aquí. ¿Qué es la composición centesimal? Bueno, pues es el porcentaje en masa de cada uno de los elementos que forman la molécula. Entonces, receta para calcular la fórmula empírica a partir de la composición centesimal. Pues lo que tenéis que hacer es fijar una cantidad de compuesto, fijáis una muestra de compuesto. Que aquí lo cómodo suele ser fijar 100 gramos. Se cogen 100 gramos del compuesto y ahora lo que hacemos es proceder a calcular los moles de cada uno de los átomos que tenemos ahí. O sea, hay que calcular los moles de carbono, hay que calcular los moles de hidrógeno y hay que calcular los moles de oxígeno. Claro, yo en 100 gramos de compuesto, si tengo un 64,8% de carbono, tendré 64,8 gramos de carbono. Ya os digo, la cantidad que se fija es arbitraria y la decidís vosotras, ¿vale? La cosa es que yo ahora si cojo 100 gramos, lo que hago es divido 64,8 entre la masa atómica del carbono, que es 12, me da 5,4. Voy a poner por aquí moles de carbono. Hago lo mismo para el hidrógeno, es decir, cojo 13,6 gramos de hidrógeno, los divido entre la masa atómica del hidrógeno, que es 1, es decir, me queda 13,6. Y por último el oxígeno, 21,6 lo divido entre 16. 21,6 entre 16 da 1,35. 1,35 y serían moles de oxígeno. Y aquí son moles de hidrógeno arriba, perdón, moles de hidrógeno, ¿vale? ¿Por qué todo este rollo de calcular moles? Bueno, pues por lo que hemos dicho antes, porque la relación de átomos sí que se refleja o se ve bien en la relación de moles. Entonces, ahora lo que hay que hacer aquí, para sacar la fórmula empírica, es relacionar a cada uno de estos moles con el menor. El menor en este caso, fijaos que es el que es del oxígeno, ¿no?
Entonces yo lo que hago ahora, lo que voy a hacer es dividir la relación entre los moles de carbono y los de oxígeno y la relación entre los moles de hidrógeno y los de oxígeno. Y ahora aquí, en principio, deberían quedarnos números enteros. Ahora os comentaré qué pasa si no queda un número entero. Aquí si hacéis los moles de carbono, es decir, 5,4 entre 1,35, queda 4. Aquí queda exacto 4, ¿vale? Y si hacéis los de hidrógeno, que son 13,6 entre 1,35, queda 10, casi exacto. Os puede quedar un pequeño decimal, 10,00 algo, ¿vale? Pero la idea es que lo redondeamos. Entonces, esto es fácil de entender ya, porque ahora lo que decimos es, bueno, yo aquí tengo carbono, hidrógeno y oxígeno, y por cada átomo de oxígeno tengo 10 de hidrógeno y tengo 4 de carbono, con lo cual esta es mi fórmula empírica. Alguna vez os puede pasar que os salga, en este cociente, que os salga un número decimal. Por ejemplo, imaginaos que la relación entre carbono y oxígeno os hubiera salido 1,5, pongamos, y que la de hidrógeno y oxígeno hubiera salido 10, por ejemplo. Y la de oxígeno, evidentemente, es 1. Bueno, pues en estos casos lo que tenéis que hacer es buscar el menor número natural que hace que el número que se os ha quedado decimal quede entero. Aquí, por ejemplo, si me queda 1,5, yo una cosa que puedo hacer es multiplicar todo por 2. No, multiplico 1,5 por 2, me quedaría 3, pero entonces también tendría que multiplicar por 2 al hidrógeno y tendría que multiplicar por 2 al oxígeno también. Vale, entonces al final nos quedaría una fórmula empírica en este caso que sería C3H20O2. Hipotético caso este, ¿eh? No es el caso real del problema, pero lo comento porque esto es una cosa que cuando te sale la primera vez, que no sé si os ha salido alguna vez, te asustas. ¿Esto lo teníais ubicado? Esto no lo sabe todo el mundo ya, ¿eh? Por eso lo digo, lo comento porque es una cosa que suele pasar bastante desapercibida y eso, que tengáis cuidado si os sale un valor que no es natural. Vale, vamos ahora a sacar una fórmula molecular. Una vez tenemos la fórmula empírica, para sacar la fórmula molecular me tienen que dar la masa molecular o que yo la tenga que calcular. Como por ejemplo, os he puesto aquí en el siguiente este que vamos a hacer ahora, os dan, os dicen que tenéis 4 moles de un hidrocarburo, cuya fórmula es CH2, cuya fórmula empírica es CH2, y os dicen que su masa molar es 280. Bueno, pues si queréis la fórmula molecular, lo que tendríais que hacer es, pongo por aquí, CH2 repetido n veces, donde CH2, fijaos, es la fórmula empírica, me tiene que sumar, bueno, dice que es de 4 moles, ¿vale? Aquí habría que calcular la masa de un mol antes de nada. Lo pongo por aquí. Un mol pesa 280 entre 4. Entonces, un mol pesa 280 entre 4, que es 70. Pongo por aquí. Entonces, CH2 repetido n veces tiene que pesar 70. Y ahora lo que hacemos es sumar las masas atómicas de la fórmula empírica, que será 12 más 2 multiplicado por n tiene que ser igual a 70. De donde 14n es igual a 70, de donde n es 70 entre 14. Que 70 entre 14 pues da 5. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues que mi fórmula molecular es 5 veces esta formulita de aquí, es decir, sería C5H10 en este caso. O sea que sería la opción D, la correcta. ¿Vale? ¿Veis cómo se pasa de la fórmula empírica a la molecular, no? No sé si hay alguna duda con esto. ¿No? Venga, pues guay, tiro para adelante entonces. Hay una versión un poquito más complicada de ejercicio, a ver si este lo sabéis hacer. Este es un poco más complicado, ha salido alguna vez, que es, en vez de darte, o sea, que lo fácil es esto, es que te den la composición centesimal. Pero hay una versión un poquito más complicada, no sé si habéis hecho alguno, en el que os dan una reacción de combustión. Y os dicen, al quemar este compuesto se producen tantos gramos de agua y tantos gramos de dióxido de carbono. Y te dicen, determina a partir de ahí la fórmula empírica. Bueno, pues aquí lo que tenéis que hacer es que aquí alguno ya me dice, ah, bueno, fácil, haces una estequiometría normal y corriente. No, porque no conoces la fórmula. La estequiometría, que la veremos en la segunda parte de la clase y un poquito el próximo día, que creo que no me va, o sea, no va a dar tiempo ya a acabar todo, pero la estequiometría parte de la base de que tú tienes el compuesto entero. Si no tienes el compuesto entero, no puedes aplicar estequiometría. Entonces aquí la idea es que tú quemas un compuesto que es CX, HI o Z, le das oxígeno y se produce dióxido de carbono y se produce agua. Vale, pero aquí no sabemos, en principio, cuánto, o sea, no podemos ajustarlo.
Entonces, lo que se hace es, vale, yo tengo de mentol, voy a ponerlo por aquí, la masa del compuesto, en este caso, que es mentol, es 0,1595 gramos. Y me dicen que se producen 0,4490 gramos de dióxido de carbono, vale, pues con esos 0,4490 gramos de CO2, lo primero que voy a hacer es calcular, lo pongo por aquí, vamos a calcular antes de nada los moles de dióxido de carbono. Para ello dividimos la masa entre la masa molar, que sería, pues, ahora voy a poner por aquí, la masa es 12 más 16 por 2, la masa molar del dióxido de carbono es 44, entonces de aquí sacáis cuántos moles de CO2 tenéis, que son en este caso 0,010. Y estos moles de dióxido de carbono, fijaos en este caso que también son moles de carbono, porque por cada un mol de dióxido de carbono se tiene un mol de carbono. ¿Qué voy a hacer ahora con esto? Lo voy a pasar a gramos de carbono. Antes de nada, ahora veréis el porqué. Hay que multiplicar estos 0,010 por la masa atómica del carbono, que es 12, para pasarlo a gramos. Esto nos deja 0,12245 gramos de, voy a poner carbono. Y ahora para el agua hay que hacer lo mismo. Voy a calcular los moles de agua. Los moles de agua se calcularían dividiendo los 0,1840 gramos de agua entre la masa molar del agua, que es 18. 0,1840 entre 18 da 0,012, voy a poner por aquí moles de agua, pero si yo quiero calcular los moles de hidrógeno, lo que tengo que hacer ahora es multiplicar esto por 2, ¿no? Entonces multiplicamos esto por 2 y me queda pues 0,02044 moles de hidrógeno, que como la masa atómica del hidrógeno es 1, es lo mismo que 0,02044 gramos de hidrógeno. Diréis, ¿por qué haces todo este tinglado? Bueno, hago todo este tinglado porque fijaos que la única manera de calcular aquí la masa de oxígeno y con él los moles de oxígeno es restar a la masa de todo el compuesto del mentol, que es 0,1595, restarle la masa que es de carbono y restarle la masa que es de hidrógeno. Vale, entonces aquí lo que hay que hacer es restar 0,1595 menos la masa de hidrógeno, que es 0,02044, y menos la masa de carbono, que es a su vez 0,12245. Y esto da, lo pongo por aquí, 0,016605 serían gramos de oxígeno y ya el último paso es pasar estos gramos a moles. 0,016605 entre 16. Y ya una vez tenemos moles de cada uno de los componentes, estaríamos en el caso anterior. Lo calculo, lo pongo por aquí. Al calcular los moles de oxígeno, queda 1,0, pongo por aquí, 1,0378 por 10 elevado a la menos 3 mol de oxígeno. Y ahora ya estamos en el punto de antes. Hay que establecer la relación entre los moles de hidrógeno y los moles de oxígeno, entre los moles de carbono, los moles de oxígeno, y entre los moles de oxígeno y los moles de oxígeno, que van a ser 1. Hidrógeno-oxígeno, pues es dividir 0,0, esto de aquí, 0,02044 entre 1,03 por 10 a la menos 3, y eso da pues 20 aproximadamente. Si esto lo operáis, pues da 20. Y de carbono entre oxígeno, pues sería, el carbono era, lo teníamos por aquí, eh, los moles de carbono eran 0,010, si yo divido 0,010 entre 1,0378 por 10 a la menos 3, queda pues 10 aproximadamente. Ahí tenemos nuestra fórmula empírica. Por cada átomo de oxígeno hay 10 de carbono y hay 20 de hidrógeno. ¿Lo veis? Sí, ¿Habéis hecho alguno de este estilo? Espero que sí, vamos. ¿Sí o no? sí. Es que estos son chungos. Si nunca te has hecho ninguno, en el examen. O sea, yo no dudo de vuestras capacidades, pero de esto, si no te has hecho nunca ninguno, en el examen no se te ocurre ni de coña esto. O sea, los problemas de fórmula empírica y molecular es la típica cosa, que si una vez te has visto uno, dices, vale, ya pillo la mecánica, pum, 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 es siempre igual. Pero si esto te lo plantan en el examen, así a machete, y no te has hecho ninguno, complicado. Este es de un paper 2 real, como veis. O sea, bueno, yo todo lo que saco es de exámenes reales. Y ahora la última parte también se ponían simpáticos, porque va a haber que usar la ecuación de los gases para sacar la masa molar, que es lo que os decía antes. Fijaos, dice, cuando se vaporizó una muestra de 0,150 gramos de mentol, además son un poco cabritos aquí,
porque os están cambiando la muestra del apartado A con respecto al apartado B, si os fijáis. Entonces dice, cuando se vaporiza una muestra de mentol, bla, 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 ocupa un volumen de no sé cuánto a esta temperatura y a esta presión. Calcula su masa molecular y muestra su trabajo. Bueno, aquí no pedían la fórmula molecular en este caso, pero la voy a calcular igualmente. Entonces, formulita de los gases. P por V igual a MRT partido por M sub M. Vale, de aquí sacamos cuánto vale M sub M. La masa molar es P por V partido por... bueno, perdón, sería al revés. MRT, aquí, aquí tendríamos MRT partido por M sub M, ¿vale? La masa sería pues 0,150, la R es 8,31, la temperatura, acordaos, tenéis que pasarla a Kelvin, sería 150 más 273, que es 423, y la masa molar, uy, perdón, la masa molar, ¿qué narices? La masa molar es lo que queremos calcular. Aquí abajo tiene que ir P por V. La masa molar sería, vamos a verlo por aquí, sería aquí, habría que meter ahora la presión, que son 100,2, lo voy a dejar en kilopascales, si os parece ya, y así ya puedo dejar el volumen en decímetros cúbicos también, 0,0337, ¿vale? Entonces, bueno, cuando operáis esto, 0,50 por 8,31 por 423, y entre 100,2 por 0,0337 queda 156 y sería gramos partido por mol. Yo os digo, no lo pedían, pero si ahora os solicitaran que dijerais la fórmula molecular del compuesto, como ya tenéis la fórmula empírica, espera, voy a bajar por aquí para que lo veáis mejor. Como ya tenéis la... Bueno, empezamos con el chisme este, perdón. O sea, no sé qué... A veces le pira la olla a esto y empiezas a sacar flechitas aquí, no sé muy bien por qué lo hace, la verdad. Ya está, creo que ya está. A ver si ahora me deja. No. Ay, a ver, ¿por qué haces esto? Esperad. A ver, no. Dame un minuto, ¿vale? Dejo de compartir un momento. Que es que no sé, a veces le pira la olla esto y empieza a poner. Lo que quiero es moverlo, mover el cursor y me empieza a pintar flechitos, o sea, me empieza a pintar rayas, no sé muy bien por qué. A ver, voy a borrarlas lo primero. Eh, Dame un minutillo. Eso, si os pidieran ahora sacar la. Ya está. Si os pidieran sacar la fórmula molecular, vuelvo a compartir de nuevo. Lo que haríais es igualar la fórmula empírica. O sea, lo que haríais, un poco lo que os decía antes, igualaríais o sea, igualaríais esto, que sería 156, lo igualaríais a la fórmula empírica, que era, a ver, teníamos por aquí arriba, C, a ver, C10H20O, ¿no? Entonces igualaríais esto a C10H20O repetido un número n de veces. Y aquí sí, la n tiene que quedar entera, ¿vale? Entonces, si aquí cogéis y planteáis una ecuación, sería 156 igual a 10 por 12 más 20 por 1 más 16. 10 por 12 más 20 más 16 da 156. Quedaría 156 igual a 156n, de donde n es 1. Bueno, esto cuando os quede la n igual a 1, lo que significa es básicamente que la fórmula molecular coincidiría con la empírica en este caso. Ok. Bueno, ¿dudas de este primer bloque? ¿Algo que me queréis comentar? ¿No? Venga, pues entramos ya propiamente en lo que es la estequiometría. Voy a entrar ya propiamente en lo que es la estequiometría. Y, a ver, antes de nada, reacciones que tenéis que conocer. Antes de ponerme con la estequiometría como tal, reacciones que tenéis que saber. Combustiones, ahora las vamos a ir viendo. Y dentro de la combustión tenéis que saber escribir una combustión completa y una combustión incompleta también, ¿vale? Reacciones ácido-base. Reacciones metal más ácido y luego las de óxido de metal y óxido de no metal con el agua, que son las que generan ácidos y bases, respectivamente. Venga, empiezo por las combustiones, lo primero. A ver, pongo por aquí, las voy poniendo por aquí.
Combustión completa es que yo tengo un compuesto, vamos a llamarle A, y a este compuesto le doy oxígeno y produzco dióxido de carbono, CO2, más agua. ¿Vale? Combustión incompleta es que tengo un compuesto y le doy oxígeno y produzco, en vez de dióxido de carbono, produzco monóxido de carbono y agua. ¿Vale? Y por supuesto habría que ajustarlas. Estas reacciones típicas se tienen que ajustar. Nos van a salir mucho en la parte de termoquímica cuando estudiemos la energía en las reacciones y las fuentes de energía, que es un tema que han incorporado nuevo este año. Muchas de las, o sea, buena parte de las energías se obtienen quemando cosas. Alcoholes, quemando butano, quemando hidrocarburos. Luego, otro clásico que también lo estudiaremos con más detalle en el tema ácido-base, pero bueno, me voy adelantando ya. Ácido más base da sal más agua. Es lo que se llama una reacción de neutralización. Ejemplo, HCl, os pongo por aquí, más NaOH, produce NaCl más agua. Es lo que se llama una reacción de doble sustitución, es decir, se cambian los papeles, los compuestos, ¿vale? Luego, metal da más ácido, produce sal del metal más agua. Esta también es una reacción de sustitución. Por ejemplo, salen muchísimo la de zinc más ácido clorhídrico. Zinc más ácido clorhídrico da cloruro de zinc más hidrógeno. Que por cierto, aquí se produce, me he confundido, perdón, es en esta segunda, metal más ácido da sal y sobra el oxígeno aquí. Metal da sal más hidrógeno, ¿vale? La que forma agua es la de neutralización. Ok, ¿las tenéis ubicadas estas reacciones? Sí. Vale. Luego, también clásicas, óxido de metal más agua. Cuando tenéis un óxido de un metal y le dais agua, ¿vale? Produce un hidróxido. Esto de aquí produce un hidróxido. Por ejemplo, Na2O más agua produce 2 de NaOH. Por tanto, generan compuestos básicos. Estos lo pueden meter dentro del tema de ácido base. También os pueden decir, cuando se junta este óxido de sodio con agua, se genera un compuesto que tiene A, pH mayor que 7, B, pH menor que 7, C. Bueno, pues eso. Compuesto básico en este caso, que sería pH mayor que 7. Y la de óxido, perdón, la de óxido de no metal más agua también es importante porque genera ácidos en este caso. Lo contrario, por ejemplo, el caso aquí clásico es, bueno, hay dos casos importantes. El dióxido de carbono, cuando lo juntamos con el agua, produce ácido carbónico. Y este ácido carbónico es el que hace que el agua natural de la lluvia y del mar sea naturalmente ácida. Es decir, el agua de la lluvia, de manera natural, es ácida, ¿vale? Pero no muy ácida. Es decir, hay una acidez que es relativamente normal, porque este ácido, repito, lo veremos en el tema de ácido base, es un ácido que es débil. Pero otro rollo ya es cuando se juntan óxidos de azufre o de nitrógeno, porque por ejemplo cuando reacciona el óxido de azufre 3 con el agua, produce ácido sulfúrico. Y este ácido sí que genera o sea, este ácido es uno de los mayores contribuyentes de la lluvia ácida, ¿vale? O sea, que esto lo pueden relacionar con la lluvia ácida. Si os preguntan por la lluvia ácida, tienes que decir que se forman por la mezcla de los óxidos de algunos no metales, en particular el azufre y el nitrógeno, cuando interaccionan con el agua, ¿vale? Que esto ya os digo que lo preguntan bastante. Pero el dióxido de carbono no. El dióxido de carbono, aunque acidifica la lluvia, no contribuye a la acidez natural de la lluvia ácida, ¿vale? Aquí tenéis, bueno, aquí os he puesto un esquemita para que lo veáis. Este ya no lo voy a hacer, ¿vale? Este ejercicio, porque es básicamente los dos ejemplos que os he puesto ahora. El óxido de sodio, cuando lo juntáis con agua, pues produce hidróxido de sodio. Y el ácido, el P410, cuando lo juntáis con agua, produce ácido fosfórico. Dice que digáis la diferencia. Bueno, pues la diferencia es que uno es una base y otro es un ácido. ¿Ok? Luego, esta pregunta de aquí de Paper 1 va en relación con lo que os acabo de comentar hace un momento. Dice, ¿cuál es la principal razón por la cual el pH de la lluvia sin contaminar es menor que 7? Bueno, pues la lluvia es ácida sin contaminar debido mayormente a el CO2, al dióxido de carbono, ¿vale? A este de aquí. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono está de manera natural en el ciclo del carbono, como sabéis los que tenéis biología, y es un gas que tiene que estar ahí, efectivamente.
¿Qué pasa? Que cuando las fábricas y los coches, los tubos de escape, las chimeneas empiezan a echar otros óxidos a la atmósfera, pues ya empiezan a contribuir de manera más significativa a que esa lluvia, a que esa agua sea ácida. Bueno, pues no me paro ya más con esto, pero sí que quería que lo tuvierais presente. Luego os pueden mandar a ajustar alguna reacción también. A veces ha salido así en algún paper 2 que haya que ajustar alguna reacción química. Vamos a hacer esta rápidamente. Para ajustar no hay una regla universal, digamos, bueno, salvo en la Redox, que hay una reglita, pero sí que es una buena idea empezar por el elemento que menos se repite y dejar para el final el elemento que más se repite. Por ejemplo, aquí lo suyo es dejar para el final al oxígeno, porque el oxígeno se repite bastante aquí. A las malas, si un ajuste se os complica, podéis poner aquí A, B, C y D y plantear un sistema de ecuaciones con los átomos, ¿vale? Pero bueno, en principio la idea es que la mayoría de las reacciones las podáis resolver por tanteo, en principio. Entonces, bueno, yo aquí lo primero que voy a empezar es ajustando al hierro. Aquí en principio yo veo que hay dos hierros, pues pongo aquí un 2. Si luego no cuadra, pues ya me buscaré la vida, ¿vale? Luego, fijaos que aquí hay 3 oxígenos, aquí hay 4. Entonces, a ver, porque aquí... pues esta sí que va a ser complicadilla porque no se ve. A ver, o sea, aquí si ponéis un. Que no me raya. Si ponéis un 1 aquí en el carbono, habría 2 oxígenos. Y entonces aquí habría 2 oxígenos, aquí habría 4. A ver, aquí hay que poner un. No sé, ¿veis? ¿Lo veis vosotras el ajuste? Yo no lo veo bien. A ver. Porque si pongo aquí claro, si pones aquí un 2 ya desajustas. Ahora voy a poner aquí un 2. Entonces habría que poner aquí un 4. Aquí Uno, tres, habría. ¿Qué? 1, 3, 2, 3. 1 3 2 3 cuadra, 1 3 2 3. A ver. 1 3 2 3. Dos hierros, 6 oxígenos. Bien, gracias, sí, 6 oxígenos, tal. Eso, si alguno no lo veis, yo por ejemplo aquí, por ejemplo, si veo que se me atraganta, lo que hago es pongo A, B, C, D y lo voy y planteo un sistema, ¿vale? Bueno, pues creo que aquí ya no hay nada más. Porque esto, claro, era la idea de la primera sesión, pero al final, como son de 2 horas, hay que avanzar un poquito más. Vale, esto es lo que es introducción de cálculos químicos. Ahora, voy a compartiros otra pizarrita, espera, dejo de compartir un momento, en el que ya vamos a empezar a ver estequiometría como tal, ¿vale? Entonces, dentro de la estequiometría, a su vez hay como dos modos de trabajo, que es, si solo tengo un reactivo, lo que hago es, lo planteo de una manera, sería un problema sin reactivo limitante, y si tengo reactivo limitante, pues tengo que hacer otra cosa, tengo que plantear una tabla en este caso. Yo lo que hago, o yo por lo menos lo que hago, ya os digo, es plantear una tabla. Dejadme que mire un momento a ver si me queda algo aquí por contar, que creo que no, pero creo que ya hemos hecho todos los ejercicios que había incluido aquí. Sí, vale. Magnífico. Venga, pues voy a compartir ahora la otra pizarrita. Borro, cierro esto. Y ya empezamos a ver lo que es la estequiometría como tal. La estequiometría es importantísima, ¿vale? O sea, diría que es de los temas que más les gustan, más importantes además. Y bueno, pues ahora os voy a ir comentando un poco eso, cómo os lo pueden preguntar y tal. A ver, os comparto de nuevo aquí. Vale. ¿Veis mi pantalla de nuevo, no? Sí. Vale. Pues lo que vamos a hacer es en la estequiometría, vamos a trabajar todo en moles, como hemos dicho antes. Entonces, ¿cómo identificáis un problema que no es de reactivo limitante? Bueno, pues fácil, porque solo os van a dar un dato en la reacción. Y entonces, cuando solo hay un dato, se sobreentiende no que no haya de los demás, tiene que haber, evidentemente, sino que hay la cantidad suficiente para que reaccione con ese dato. Es decir, que de alguna forma lo que nos están diciendo es que nos despreocupemos. Entonces, yo os voy a dar un flujo de trabajo sugerido, luego que cada uno haga lo que quiera, pero os voy a decir cómo lo resuelvo yo. Yo lo primero que hago es, bueno, evidentemente, ajusto la reacción. Eso es lo primero que tenéis que chequear siempre. Hay veces que os la darán ajustada, pero si no os la dan, no os olvidéis de comprobar si lo está. Y luego el paso 2 identifico mi dato. Y mi dato lo que hago es lo convierto en moles. Calculo los moles de mi dato. ¿Vale? Por ejemplo, imaginemos que tenemos una reacción AA más BB para dar CC más DD. Aquí las minúsculas son los coeficientes estequiométricos que se llaman, los coeficientes del ajuste, y las mayúsculas son los reactivos, los productos.
Por cierto, voy aprovechando ya para presentar en una reacción química, lo que está a la izquierda se llama reactivo, lo que está a la derecha se llama producto. En el símil de la cocina, pues los reactivos son los ingredientes, los productos es lo que cocinamos. Vale, entonces mi dato lo llevo a moles. Imaginemos que mi dato es A. Una vez tengo los moles de A calculados, y si me piden calcular, por ejemplo, cuánto vale C, lo que voy a hacer es un factor de conversión o una regla de 3. Si yo quiero calcular los moles de C, voy a pivotar mis moles de A, que va a ser mi dato, y ahora aquí la idea es que pongáis un factor de conversión que aquí abajo lleve moles de A y arriba haya moles de C. Por la sencilla razón de que así los moles de A ya se van a tachar arriba y abajo, y aquí lo único que tendré que hacer es poner los coeficientes. Hay A minúscula moles de A y C minúscula moles de C. Y así el resultado que me quede, ya lo que quiera que sea esto, serán moles de C. ¿Vale? Ahora, último paso, no siempre os dirán que deis el resultado en moles. Entonces, estos moles de C, voy a poner vamos a llamarle a la C, si os parece, vamos a llamarle incógnita, que ya no es incógnita, ahora ya realmente sería un dato. A estos moles de la incógnita, lo que hacemos ahora es llevarlos o transformarlos en lo que me pidan, utilizando las formulitas, vamos a ver aquí, utilizarlos en, yo qué sé, vamos a poner aquí volumen de gas o volumen de disolución o gramos según convenga, según lo que me pida el problema. Y eso ya requiere usar las fórmulas que hemos estado viendo en los apartados anteriores. ¿Vale? ¿Dudas con esto? No. ¿No? Venga, pues vale, vamos a hacer un ejercicio muy interesante con un dato de reactivo limitante. Por cierto, vamos a ver tres cosas dentro de, para que lo veáis aquí un poco el mapa, vamos a ver tres cosas dentro de la estequiometría sin reactivo limitante. El cálculo normal de algún reactivo producto, que es lo que vamos a hacer ahora. Luego os voy a enseñar también, os voy a revisar cómo se calcula un rendimiento. Y también quería ver titulaciones o reacciones por etapas, que se llaman, y en particular el método Winkler, que lo han preguntado alguna vez también. Estas son las típicas reacciones en las que tenemos no una reacción, sino una secuencia de reacciones y tenemos que irlas resolviendo pasando de una a otra, ¿vale? A ver si me da tiempo, por lo menos hoy, a ver todo esto y si no, pues lo acabamos el próximo día. A ver, vamos bien de tiempo igual, porque termodinámica es un tema más corto en comparación. He puesto 2 horas en termodinámica, pero yo creo que no hace falta las 2 horas. Vale, a ver, vamos a resolver este ejercicio. Dice, los airbags de los automóviles se inflan, voy a ampliaroslo aquí un poquitito. Dice, los airbags de los automóviles se inflan por medio de una reacción de descomposición rápida. Un compuesto típico que se usa es el nitrato de guanidina, que es este chisme de aquí. Vamos a ponerlo por aquí, CNH2 y aquí un 3 y aquí NO3, que se descompone muy rápidamente para formar nitrógeno, vapor de agua y carbono. Vale, entonces, ojito, esto cuando le damos calorcillo se descompone en nitrógeno, se descompone en vapor de agua y en carbono. Ojito a los gases diatómicos, aprovecho para comentarlo ahora, imagino que lo estáis al loro, pero cuidadito si en una reacción química os mencionan al hidrógeno, o os mencionan al oxígeno, o os mencionan al nitrógeno, o al flúor, o al cloro, o al bromo, o al yodo, que son diatómicos. Aquí si ponéis N y no os acordáis de poner N2, mal, os lo van a tachar entero, es un error gordo, ¿vale? Porque hay ciertas sustancias en la naturaleza que, como sabéis, están así ya, de entrada. Vale, entonces, reacción escrita. ¿Qué falta hacer aquí ahora? Falta ajustar. Para ajustar aquí vemos que en la izquierda hay 4 nitrógenos, ponemos aquí un 2, ¿vale? Y luego hay oxígenos, fijaos que hay 3, hidrógenos por otra parte hay 6, con lo cual FETEM, porque aquí lo que tenemos que hacer entonces es poner un 3. Vale, ya tenemos escrita la reacción. Fácil. Dice ahora, calcula el número total de moles de gas producidos a partir de 10 gramos de nitrato de guanidina. Vale, o sea que mi dato son estos 10 gramos de este señor de aquí. Y ojo que aquí gas es tanto gas, el nitrógeno, como el vapor de agua. Aquí mucha gente en la rúbrica, lo leí, se confundió en que pusieron, no tuvieron en cuenta que el agua estaba en estado gaseoso en este caso. Entonces hay que calcular los moles de nitrógeno y los de agua y sumarlos, ¿vale? Entonces, paso uno, voy a calcular los moles del nitrato, de mi dato, que sería simplemente hacer 10 dividido entre la suma de las masas atómicas de este señor de aquí, que sería 12 más 3 por 14 más 6 más 14 más 16 por 3, porque ya sabéis que el nitrógeno pesa 14 y el oxígeno pesa 16, vale, pues esto pesa en total 122. Entonces hacemos 10 dividido entre 122, que da 0,082
moles, vamos a poner aquí de nitrato. Y ahora, si lo que queréis es calcular los moles de gas, lo que vamos a hacer es multiplicar los 0,082 moles del nitrato por un factor de conversión que incluya a todos los gases. En este caso, por cada mol de nitrato en la reacción, fijaos, por cada un mol de esto, se me producen 5 moles de gas ya directamente. Hay gente que me dice, ¿no puedo calcular el nitrógeno y luego el agua y sumarlos? Sí, por supuesto, pero bueno, vas a tardar un poco más. Es mejor multiplicar por 3 más 2 5, ¿no? 0,082 por 5 da, como por aquí, 0,41 moles de gas. Ahí tenemos el apartado 2. ¿Lo veis? Vale. Paso a la siguiente pregunta. Dice ahora, calcula la presión en kilopascales de este gas en un airbag de 10 decímetros cúbicos a 127 grados, suponiendo que no hay escape de gas. Bueno, pues lo de siempre, P igual a nRT partido por V. La N es la que acabamos de calcular, 0,41, la R es 8,31, la temperatura sería 127 más 273, que son 400, y el volumen, en este caso, pues lo voy a dejar en decímetros cúbicos y así la presión me saldría en kilopascales. 0,41 por 8,31 por 400 dividido entre 10 da pues 136 kilopascales más o menos, ¿vale? Tres cifras significativas. Vale, ok, pregunta de teoría. Dice ahora, sugiera por qué el valor de agua se desvía significativa, o sea, perdón, por qué el vapor de agua se desvía significativamente del comportamiento de gas ideal cuando los gases se enfrían, mientras que el nitrógeno no lo hace. Venga, ¿qué me respondéis aquí? Las preguntas de teoría os las voy a dejar a vosotros. A ver, obviamente pista está relacionado con algo que os he contado hoy, porque en las clases nunca os voy a meter cosas que no os haya comentado o previamente o en ese momento. Entonces, a ver, ¿por qué el agua se desvía del vapor de gas ideal? O sea, del estado de gas ideal. Por Porque los, has, ¿Por ah, qué? porque has dicho antes que el agua solo puede ser un gas ideal cuando está con alta temperatura y si se enfría baja la Bien, temperatura y entonces se forman los bien, enlaces. pero sé un poquito más específica. Hay una razón que quieren ellos ver aquí, además de lo que tú dices, porque el agua tiene algo que el nitrógeno no tiene, ¿no? En particular. Los puentes de hidrógeno. Bien, aquí la respuesta clave iba relacionada con los puentes de hidrógeno. Muy bien, entonces, muy buenas si comentáis las dos cosas, de hecho. O sea, yo aquí mencionaría punto uno, veis que son 2 puntos, al final casi siempre os evalúan. Cuando hay 2 puntos es casi siempre un punto por cada pieza de información que aportáis. Entonces, punto uno, puente de hidrógeno. Y punto dos, porque a baja temperatura se pierde, vamos a poner, perdón, sí, se pierde el comportamiento de gas ideal. Entonces, puestos a una misma temperatura, el nitrógeno es mucho mejor gas ideal que el agua, porque el nitrógeno tiene unas fuerzas intermoleculares que son mucho más débiles. Que bueno, no las he contado, pero os pregunto, ¿me sabríais decir qué fuerzas intermoleculares hay en el nitrógeno? Lo veremos esto más adelante, pero por si lo sabéis ya, os voy preguntando así hago un poquito un sondeo de cómo estáis. O sea, en el N2, ¿qué fuerza intermolecular hay? Importante. O ver, importante. ¿Cómo? London. No, no, London. es que sí, London, eso es, fuerzas de London, ¿vale? Que son las que tenemos en moléculas apolares. Vale, y ahora la última pregunta, que también es de teoría, nos dice, otro reactivo de airbag produce nitrógeno gaseoso y sodio. Sugiere, incluyendo una ecuación, por qué los productos de este reactivo presentan riesgos de seguridad. También relacionado pista con algo que os he contado hoy. A ver, ¿por qué no usaríais? Imaginaos que sois las ingenieras que van a diseñar el airbag de un automóvil y queréis una reacción que se hinche rápido, pero evidentemente no queréis que el tío sufra más daño de lo que ya puede producirle el choque. ¿Por qué no usaríais sodio aquí? Bueno, además os da una pista que en tu respuesta incluye una reacción química. ¿Qué le pasa al sodio si está en contacto con el agua? Lo hemos visto antes, ¿no? Los metales y los óxidos de los metales, que hemos dicho antes, que reaccionan para dar hidróxidos, ¿no? Bueno, en particular cuando es un metal solo el que reacciona, el sodio con el agua produce hidróxido de sodio y produce hidrógeno. Y aquí tenemos un peligro doble. Bueno, primero, que esta reacción es altísimamente exotérmica, ¿vale? Y segundo, que se produce hidrógeno, que es un gas muy pequeñito, sumamente inflamable y que además eso se cuela por cualquier rendija. Entonces, vamos, básicamente
lo que estamos haciendo aquí, si lo digo a modo gracioso, o sea, estamos diseñando un airbag que es una bomba de relojería, realmente. O sea, si al tío le para esta reacción, lo que le va a pasar es que le va a explotar la cabeza directamente. Vale, porque ya os digo, esta reacción es muy exotérmica. Si alguna vez la veis, yo tuve la suerte que me la hicieron mi profesor de química, que era un fricazo el tío, nos llevaba al laboratorio muchísimo y la hizo en plan cómico un día, estaba tenía como un tanque de agua y tiró un pedrolo de sodio. Dice, vais a ver lo que pasa cuando con el sodio entra en contacto con el agua. Y tiró una piedrita de sodio con el agua y es que es flipante porque literalmente el sodio arde en el agua, o sea, lo ves arder. O sea, es como si estuviera, como si prendieras una llama y claro, es una reacción muy, muy exotérmica, ¿vale? Entonces, evidentemente no incluiríamos sodio, pues porque es un peligro de explosión aquí. O sea, al tío le va a reventar la cabeza, básicamente. ¿Vale? Bueno, paso a otra cosa. Este problema, la verdad es que es mazo interesante. O sea, yo este siempre lo hago con la gente porque mete como, además de la parte típica de estequiometría, que es bastante facililla, pero luego mete estas dos preguntas de teoría que me parecen muy interesantes. Pasamos al tema del rendimiento. Si alguna, no sé si alguna lo hacéis en inglés, yield, rendimiento en inglés se dice yield, y lo que mide el rendimiento es el grado de aprovechamiento de la reacción. Básicamente, se calcula de la siguiente manera. Hay que dividir la masa bueno, puede ser masa, puede ser moles, puede ser un volumen incluso, de un producto experimental, ¿vale? Que esto generalmente el producto experimental os lo darán ellos, será datos, dirán, se han producido en esta reacción tantos gramos de lo que sea. Y hay que dividirlo entre lo que llamamos el producto teórico, que esto es lo que vosotras tenéis que calcular y se calcula a través de la estequiometría. Es decir, os darán un reactivo y vosotras, asumiendo que el rendimiento es del 100%, calculáis a cuánto se tendría que llegar en el lado derecho, en el lado de los productos. Y luego, si le queréis dar carácter de porcentaje, pues se multiplica por 100. Importante, es un rendimiento y como buen rendimiento que es, igual que en física, mañana os lo comentaré en el tema de energías también a los que estéis conmigo en física, el rendimiento siempre tiene que ser menor que el 100%. Porque un rendimiento de más del 100% significa que hemos inventado una máquina, o en nuestro caso una reacción química, que me produce más material del que le doy. Vamos, que sería un chollo y se acabaría el hambre en el mundo, ¿vale? Entonces el rendimiento siempre tiene que ser menor del 100%. Otra cosa parecida es, y aprovecho para meterla aquí también, la riqueza. La riqueza es el mismo concepto, pero aplicado ya no al proceso, porque el rendimiento está aplicado, fijaos, al proceso de la reacción. La riqueza está aplicada a un reactivo determinado. Entonces, cuando yo divido un reactivo y me dicen, de este reactivo solo reacciona una determinada cantidad, pues eso es la masa del reactivo puro. La tengo que relacionar con respecto a la masa total. Esto se utiliza sobre todo en los minerales, ¿vale? O sea, por ejemplo, en el zinc, cuando a mí me dicen que reacciona una piedra de zinc, ese zinc casi siempre no es zinc 100% puro, ¿vale? Entonces, bueno, aquí os he puesto un par de ejemplos para ilustrarlo. Este también es de un antiguo examen. Era una reacción muy cortita en el que, fijaos, reacciona el oxígeno o sea, el óxido de sodio con el oxígeno produce peróxido de sodio, que es esto. Y nos dice que se forma, o sea, dice calcula el rendimiento porcentual del peróxido de sodio si reaccionan 5 gramos de óxido de sodio, o sea, 5 gramos de esto, y se producen 5,50 gramos de peróxido de sodio. O sea, que aquí se me producen 5,50 gramos de esto. Vale, lo que se produce es lo que antes he llamado, aquí en el esquemita este que os he puesto, es lo que he llamado el producto experimental, o sea, perdón, producto experimental no, a ver si lo veo. Sí, producto experimental, ¿vale? O sea, esto es lo que hemos llamado antes producto experimental. O sea, que esto es lo que tiene que ir aquí en el numerador. Vamos a ver el producto experimental. Y ahora lo que vosotras tenéis que calcular es la cantidad teórica que se tendría que formar. Para calcular la cantidad teórica es muy fácil. Calculáis los moles de óxido de sodio, que sería pues dividir 5 entre la masa molar del óxido de sodio, que sería 2 por 23 más 16, 5 entre 62, 5 entre 62 da 0,081, y ahora lo que hacéis es calcular cuántos gramos de óxido de sodio, de peróxido de sodio, perdón, se tendrían que formar. Lo voy a hacer ya, si os parece, en un factor de conversión. O sea, vamos a calcular la masa de peróxido de sodio, para lo cual parto de los 0,081 moles de Na2O, raya, aquí pongo que por cada un mol de Na2O se me van a formar, en el mejor de los casos, 2 moles de Na2O2. Y ahora aquí ya, pues si lo queréis pasar a gramos, truco, podéis encadenarlo con otro factor de conversión, en el que aquí ponéis ya la masa molar del Na2O2, que sería 2 por 23 más 16 por 2,
que es 78. Si lo queréis hacer en pasitos más pequeños, está bien también, ¿eh? Pero bueno, esto, la verdad, si le pilláis el truco, da mucha agilidad, vais mucho más rápido. Entonces, hacemos 0,081 por 2 por 78. Y esto nos queda, en este caso me parece que queda 12,636 gramos. Vale, esperad que lo voy a revisar a ver por si las moscas. 5, 2 por 23 más 16. Vale. Ay, no, perdón, es 2 y 2, que no. Perdón, aquí es 2 y 2, que no me habíais dicho nada vosotros tampoco. Veis que la estequiometría es 2 y 2, ¿no? Entonces aquí hay que poner un 2 y aquí hay que poner un 2. O sea, por cada 2 moles de Na2O2, de Na2O se forman 2 moles de Na2O2. Vale, entonces, claro, eso cambia el resultado un poquito. Perdón, que lo voy a borrar por aquí. O sea, entendéis lo que he cambiado, ¿no? Que me había despistado aquí con los coeficientes. Había puesto 1, 2 y es 2 y 2 por la reacción, ¿lo veis? Sí, Sí. Vale. Entonces, 5 entre 62 por, bueno, sí, esto sería como decir 1 y por 78. Da 6,29. Lo pongo por aquí. 6,29 gramos de Na2O2. Esto es lo que se tendría que formar en el mejor de los casos. ¿Se nos ha formado cuánto? Se nos ha formado 5,50. Vale, pues el rendimiento, pongo por aquí abajo, el rendimiento se calculará, luego por aquí, que tengo un poquito más de espacio, el rendimiento, vamos a llamarle Y de yield, se calcula dividiendo 5,50 entre 6,29 y por 100. ¿Vale? 5,50 entre 6,29 y por 100 da 87,4%. Un rendimiento bastante alto, pero fijaos, en cualquier caso siempre menor que el 100%. ¿Lo veis? ¿Sí? ¿Sabíais calcular un rendimiento? Sí, Sí. Vale, lo digo porque es una pregunta bastante típica, además, ¿eh? O sea, es una cosa que les flipa bastante. La preguntan sobre. Aquí esta es un paper 2, pero bueno, lo preguntan. Es donde os lo meten muchos en paper 1, sobre todo. Vale, y bueno, luego había aquí metido uno de ácido sulfúrico que era para calcular una riqueza. Este problema no es difícil, pero es bastante lío, porque hay que andar, lo vamos a hacer, hay que andar, digamos, o sea, es una reacción que encadena con otra, ¿vale? Entonces, vamos a comentarlo rápidamente. O no sé si o sea, o no sé si deciros que este lo hagáis vosotras y así avanzo y os comento el método Winkler. ¿Cómo lo veis? ¿Este lo habéis hecho? Suena. O sea, es de una pastilla antiácido de hidróxido de sodio, tal. ¿No suena el ejercicio? sí, Sí. este sí. Bueno, pues si queréis, esto os lo dejo a vosotras, si os parece. Lo intentáis hacer vosotras, está en el documento que os he mandado también. Y si no sale, lo hago aquí. Pero vamos, este lo que tiene es para calcular la riqueza y lo que es un poco lío porque hay que plantear dos reacciones en paralelo. Y claro, es un poquito de lío porque hay que calcular lo que sobra de uno para el otro. Y así lo que hago es cuento el método Winkler y si mañana nos da tiempo lo hacemos. También lo digo para tampoco no perder mucho tiempo. Entonces, ahora os voy a contar el método Winkler, mañana arrancamos ya con reactivo limitante y ya después de contar reactivo limitante aprovecho para enlazarlo con la parte de termodinámica, si os parece. Que además termodinámica y estequiometría combinan muy bien una con la otra. Vale, pues venga, voy a contaros el método Winkler entonces que ha salido alguna vez. Tampoco es que sea súper importante, pero bueno, lo han preguntado alguna vez. Es un método que se utiliza básicamente para medir la pureza del agua. Es un paquete de reacciones redox, no las tenéis que saber de memoria, evidentemente, ¿vale? Son estas reacciones que tenéis aquí. Y bueno, pues este ejercicio estaba bien porque un poco lo combinaban con el cálculo de errores también, que el cálculo de errores ya lo comentaremos al final cuando veamos la parte de la sección 1B. Pero bueno, aquí la idea era que, bueno, leedlo si queréis, o sea, es para calcular lo que se llama la demanda bioquímica de oxígeno. Dice, la demanda bioquímica de oxígeno en una muestra de agua se puede determinar mediante la siguiente paquete de reacciones redox. Y dice, un estudiante analiza una muestra de 300 centímetros cúbicos de agua tomada de un estanque. Dice, inmediatamente en el día cero, ¿vale? O sea, que la coge en el día cero y otra después de que la sella en un dark cupboard, o sea, en una taza oscura, en una habitación oscura, en el día 5. Dice, los siguientes resultados se obtuvieron para la titulación de las dos muestras con una disolución 0,010 moles partido por decímetro cúbico de Na2S2O3. Dice, determina el ratio, el ratio es la relación entre los moles de S2O3 a los moles de oxígeno. Bueno, lo que quieren estas reacciones es que os deis cuenta, cuando os dan así varias reacciones en paquete,
lo que quieren es que vayáis encadenando unas reacciones con otras. Entonces, yo lo que quiero que entendáis es que si parto de aquí, del N, o sea, de una cantidad determinada de S2 o 3,2 menos, que es el ion tiosulfito, se llama esto, lo que voy a ir haciendo es decir, bueno, pues yo tengo aquí 2 moles, voy a escribirlo por aquí, tengo 2 moles de S2 o 3,2 menos, y ahora aquí voy a poner un factor de conversión y lo voy a relacionar con el yodo. ¿Por qué con el yodo? Porque el yodo es lo que luego aparece, si os fijáis aquí, en la segunda reacción también. Entonces digo, bueno, vale, aquí por cada 1 mol de yodo, vamos a poner aquí, sobre aquí 1 mol de yodo, por cada 1 mol de yodo se requieren 2 moles de tiosulfato, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí, o sea, por cada 1 mol de yodo, ¿vale? Porque aquí no nos dan cantidades, ahora que lo veo, a ver, no nos dan cantidades aquí. O sea, hay que hacerlo sí, con la relación directamente, ¿vale? O sea, no nos piden cantidades. Entonces, por cada 2 moles de tiosulfato hay 1 mol, o sea, pondríamos aquí 2 moles de tiosulfato y aquí abajo hay que poner, me he liado yo, perdón, es por cada, bueno, claro, por cada 2 moles de tiosulfato, vamos a ponerlo así directamente, vamos a ponerlo con factor de conversión, o sea, es por cada, eso, 2 moles de S2O3, 2 menos, hay 1 mol de yodo. 1 mol de yodo, vale, y ahora. Pasamos a otro factor de conversión, pasamos al yodo. Por cada 1 mol de yodo, sobre por aquí, hay que pasar a el siguiente reactivo que esté relacionado con la primera reacción. Claro, fijaos que aquí el siguiente que estaría relacionado es el MnO2, en este caso, ¿no? Que es el que encadena con la primera reacción realmente. Que por cierto, joder, estoy lío, o sea, es al revés, es 1 mol de yodo aquí arriba, para que vayan cuadrando, es por cada 1 mol de yodo. Ahora sí, 1 mol de yodo. Aquí abajo serían 2 moles de tiosulfato. Vale. Vamos a ver aquí. 2 moles de S2O3, 2 menos. Y así esto ya se me tacha con esto. Aunque ahora estoy yo rayado, a ver, porque se tiene que ir yodo con yodo, pero el tiosulfato también. Ay, perdón, joder, que me estoy rayando yo con esto. Es una tontería en realidad. A ver. O sea, yo parto de una determinada cantidad de tiosulfato. Vale, entonces. Vamos a ponerlo, o sea, por cada 2 moles de S2 o 3,2 menos, hay 1 mol de yodo. Vale. Y ahora ponéis aquí, por cada 1 mol de yodo, se requiere 1 mol de MnO2 también. ¿Veis lo que voy haciendo, no? O sea, voy buscando, ir tachando, ¿vale? Con los pasos intermedios, digamos. Luego, el MnO2, ¿con quién está relacionado en la primera reacción? Fijaos, por cada... Aquí está el MnO2 que viene de la primera reacción, entonces por cada... Pongo aquí abajo 2 moles de MnO2 me van a conducir a 1 mol de oxígeno. ¿Veis cómo voy encadenando unas reacciones con otras? Se voy encadenando el reactivo de la primera con el producto de la segunda y así sucesivamente. Fijaos cómo mol de oxígeno, o sea, mol de MnO2 y mol de MnO2 se me va y al final me queda la relación entre los moles de S2O3 y los de O2, que era lo que me estaban pidiendo, que esa relación es 4. Básicamente, es una relación 4:1. ¿Entendéis lo que quiero decir? Sí. O sea, hay que ir encadenando unos reactivos con otros, básicamente. ¿Vale? Entonces, bueno, esta es la gracia de este tipo de reacción. Dice ahora, calcula el número de moles de oxígeno de la muestra en el día cero. Vale, pues en el día cero nosotros teníamos, una disolución que era 0,010 moles de S2O3 menos, vamos a ponerlo por aquí. O sea, la muestra se tituló con esta disolución, vamos a ver por aquí que es 0,010 mol partido por decímetro cúbico, eh, multiplicado por el volumen, ¿no? Que sería 300 en este caso, ¿no? Entonces serían esto de aquí, serían 0,300 decímetros cúbicos. Esto de aquí os va a dar ya moles, pero ojo, moles de el tiosulfato, de ese 2 o 3,2 menos. Entonces sería 0,010 por 0,3, que es 3 por 10 a la menos 3 moles, porque ese es el volumen, ¿no? O sea, the following reacción analyzed, 300 centímetros cúbicos de agua. Ah, no, perdón, pero el volumen de la disolución.
es este de aquí, 25,8, perdón. El volumen es 25,8 porque es el del día cero. La muestra es la muestra de agua que se cogió, pero nosotros tenemos que quedarnos con el volumen de tiosulfato, que reacciona 25,8 por 10 elevado a la menos 3, vamos a poner por aquí, decímetros cúbicos, ¿vale? O sea, hay que multiplicar la molaridad del tiosulfato por el volumen consumido de tiosulfato. O sea, 0,010 por 25,8 por 10 a la menos 3, que es 2,58, por aquí, por 10 elevado a la menos 4, y serían moles de S2O3 2 menos, ¿vale? Y si queremos los moles de oxígeno, como sabemos que la relación es 1 a 4, ya directamente es dividir esto, 2,58 por 10 a la menos 4, dividirlo entre 4, ¿no? 2,58 por 10 a la menos 4. Si lo dividimos entre 4, pues queda, me parece que 6,45 por 10 a la menos 5. Voy a mirarlo por aquí a ver. Sí, 6,45 por 10 a la menos 5. Ahí lo tenéis. ¿Pilláis lo que voy haciendo? Moles de oxígeno. ¿Entendéis lo que hago aquí o no? Sí. Si alguien tiene alguna duda, que pregunte, de verdad, que, o sea, Una cosa, ¿cómo sí. se llamaban las reacciones redox que dijiste antes? Tenían un nombre o algo así, Son ¿no? varias, estas de aquí atrás, dices. Sí, Método Winkler. Te lo, te vale. lo escribo aquí. Método Winkler. Ahora os comento para que, bueno, un poco lo vais a ver en el problema. A ver, no lo preguntan muchísimo esto, ¿eh? A ver, yo os lo meto porque ha salido, pues eso, sus 3, 4 veces ya. No es una cosa, ya os digo, la pregunten muchísimo, pero bueno, es una cosa que es importante a nivel, digamos, industrial. Porque esto es lo que este es el método que se utiliza para ver la contaminación del agua. Cuando una fábrica vierte agua contaminada y se sospecha que está superando el nivel de contaminación, se hace básicamente esto que está haciendo el niño. Se coge una muestrita de agua, se hace reaccionar con estos reactivos, es una reacción redox que cambia de color y se mide lo que se llama la demanda bioquímica de oxígeno. La demanda bioquímica de oxígeno nos dice cómo de contaminada está el agua. Cuanto más demanda bioquímica de oxígeno, se supone que más microorganismos hay metabolizando el carbono del agua y entonces eso quiere decir que el agua está más contaminada, ¿vale? Entonces Ujú. se utiliza para eso. De hecho, bueno, ahora ya os digo, aquí es lo que tenéis que hacer. O sea, dice la muestra del día 5. Una duda. Sí. Em, si la ratio entre el S2O3 2 menos y el Ujú. O2 es 4, ¿por qué lo estás dividiendo entre 4 en vez de multiplicarlo? Porque tú estás calculando la cantidad de oxígeno en este caso. La ratio se entiende que es más cantidad, o sea, la ratio es puesta desde el punto de vista del S2O3 2 menos con respecto al O2. Esto es lo que es Vale, 4. ¿Entiendes? Entonces, si tú aquí quieres despejar los moles de O2, el 4 tiene que bajar dividiendo. vale, Ok, aclarado eso. sí. Vale, y ahora os dicen, fijaos, la muestra del día, lo que se hacen se comparan dos muestras en 2 días diferentes. Se coge una en el día cero, se coge otra en el día 5 para poder calcular la diferencia. Y ahora os dice, la muestra del día 5 contenía 5,03 por 10 a la menos 5 moles de oxígeno. Determina en el día 5 determina el día 5 la demanda bioquímica de oxígeno en miligramos por decímetro cúbico. En partes por millón, que se llama también. Bueno, pues lo que hay que hacer ahora aquí es con estos moles de oxígeno, fijaos, una cosa, por eso he elegido este problema, porque está además preguntado de forma bastante rara, ¿vale? O sea, esto de partes por millón no es muy habitual tampoco. Y eso, partes por millón, que sepáis que es miligramo por decímetro cúbico. Os lo decían, os lo aclaraban ellos aquí de todas formas. Entonces, nada, lo que tenemos que, básicamente aquí lo que tendríamos que hacer ahora es estos moles de oxígeno, hay que pasarlos a miligramos, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí ahora para que lo veáis. Entonces hay que pasar estos miligramos de oxígeno y, bueno, hay que restarlo con lo anterior, ahora que lo pienso, hay que restarlos porque la demanda bioquímica de oxígeno, voy a ponerlo por aquí, la DBO, es la resta entre la masa de oxígeno final, digamos, o de la, bueno, final no, inicial, perdón, de la que teníamos en el día cero, masa de O2, vamos a poner por aquí, inicial, menos la masa de O2 que tenemos al final, y todo ello dividido por decímetro cúbico, ¿vale? Por litro, y hay que ponerlo en miligramos. Ok, entonces, chicas, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Tenemos que restar la masa inicial de oxígeno, bueno, los moles iniciales de oxígeno primero, ¿vale?
menos los moles finales. Los moles iniciales los teníamos por aquí calculados. A ver, que no me líe yo. Creo que estaban por aquí calculados, vamos. O sea, sí, 6,45 por 10 a la menos 5, ¿no? Entonces, hay que restar el 6,45 por 10 elevado a la menos 5 menos la cantidad que tiene la muestra en el día 5, que es 5,03 por 10 elevado a la menos 5. Esto, si os parece, como son moles, lo que voy a hacer para pasarlo a gramos es multiplicarlo por la masa molar del oxígeno, que es 32, y como tengo que trabajar por miligramos, lo voy a dividir entre 1000. ¿Veis lo que estoy haciendo ahí? O sea, el multiplicar por 32 es porque esto es la masa molar del oxígeno. Entonces hacemos 6,45 por 10 a la menos 5 menos 5,03 por 10 elevado a la menos 5. A ver, 6,45 por 10 a la menos 5 menos 5,03 por 10 elevado a la menos 5 por 32 y entre 1000. Y esto da 4,54 por 10 elevado a la menos 7 y son miligramos esto. Ahora, ¿qué lo tengo que dividir? Lo tengo que dividir entre el volumen de la muestra. El volumen de la muestra era 300 centímetros cúbicos. ¿Os acordáis? La muestra de agua tenía 300 centímetros cúbicos. Entonces esto hay que dividirlo. Voy a ponerlo por aquí. Para sacar la DBO, realmente hay que dividirlo entre 0,3 a su vez, ¿vale? O sea, la DBO, digamos, es esto de aquí dividido entre 0,3 decímetros cúbicos. Y bueno, esto si lo calculáis, 4,54 veces la menos 7 entre 0,3 da 1,51 por 10 elevado a la menos 6 y serían miligramos por decímetro cúbico. ¿Entendéis el razonamiento? Sí. Es bastante peculiar este ejercicio, es bastante raro. Luego había un par de preguntas de incertidumbres, pero bueno, esto prefiero contároslo otro día ya, la parte de incertidumbres, para no tampoco marearos mucho. La última pregunta sí que la podemos responder. Dice, ¿sugiere una modificación para que el proceso se vuelva más confiable? Bueno, pues como imagino que sabéis, una de las maneras de evitar el error aleatorio es tomar más repeticiones, tomar más muestras, ¿no? Como imagino que habéis hecho en vuestras internal también. Entonces, bueno, pues ahí lo tenéis, tomar repeticiones, tomar más muestras, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que... A ver, aquí no sé qué más había. Aquí hay... Bueno, esto ya es de reactivo limitante, que esto lo voy a contar mañana ya. Guay, pues nos vamos a quedar aquí, yo creo. Mañana ya os voy a contar reactivo limitante y ya aprovecharé. De hecho, no sé si cambiar este ejercicio y meter uno ya con termodinámica. Aprovechar ya para ir metiendo reactivo limitante con termodinámica, porque aquí no pedían nada de termodinámica y como tampoco quiero ya entretenerme mucho más con la estequiometría, ya lo voy a ir mezclando con la parte de termo y tal. Así que bueno, por hoy yo creo que nos vamos a quedar aquí. Ronda de dudas. Voy a intentar siempre pues dejar 5 o 10 minutitos al final para si tenéis dudas o me queréis preguntar algo. Y nada, espero que os haya servido. Estoy intentando que ir a los problemas así que veo más interesantes. Pero bueno, claro, tengo que ir rápido. Obviamente, ¿no? Porque si no, no da tiempo a todo. Así que venga, dudas, cosas que me queréis preguntar o no sé, algo que... O yo qué sé, o si hay algo que me queráis comentar a que no sea de dudas, yo qué sé. Lo digo porque empezar reactivo limitante ahora ya es un poco precipitado, yo creo. O sea, además quiero que se... Os veo bastante bien en general. No sé si... O sea, porque me da la sensación, según voy viendo, por cómo os pregunto y tal, suponiendo que no me engañáis ni nada, que todo esto lo tenéis bastante ubicado. Con lo cual, eso quiere decir que vuestros profesores y vosotras habéis hecho un buen trabajo a lo largo del curso. Porque me ha pasado alguna vez que cositas básicas, la gente me dice, esto no lo he visto yo, ¿sabes? Que por desgracia además cada vez pasa más porque cada vez no sé qué pasa con... Bueno, con el bachillerato en general, pero sobre todo con el IB, que los profesores no cuentan las cosas en el orden que las tienen que contar, o se saltan cosas, se saltan parte del temario y tal. Entonces, bueno, si todo esto por lo menos os es familiar, genial. Yo me doy con un canto en los dientes. O sea, la parte más rara es esta del método Winkler, a lo mejor, que Julia entiendo que tú no, a lo mejor esto no lo has visto, ¿no? Por las dudas que me estabas preguntando.
No, no lo hemos visto. No, bueno, pues es una cosa específica de la IB, que lo sepas. En el nacional, evidentemente, no te la van a preguntar, pero bueno, si yo, evidentemente, aunque vaya rápido, voy a intentar no renunciar a nada del temario. Si en algún momento veo que vamos muy pillados de tiempo, pues renunciaré a cosas. Pero bueno, dentro de todo lo que hemos visto hoy, aunque el método Winkler quizás sea lo menos importante, sí que es motivo suficiente como para contarlo porque ha salido, ya os digo, unas 3 4 veces. Y no tenéis que conocer las reacciones ni nada. Eso, llegado el momento, os lo explicarían ellos. Lo que me interesa del problema del método Winkler es que veáis cómo os pueden poner estequiometrías encadenadas, es decir, unas detrás de otras. Entonces, bueno, dicho esto, si no hay nada que me queráis comentar, os avanzo En un el poco. documento que has mandado, ¿hay más Sí, ejercicios hay aparte de más este del todavía. método Sí, sí, Wingler sí. este? Hay un par de Ok, ellos. vale, Y hay perfecto. otro más fácil que este. He pillado el que a mí me parecía más complicado. El otro es más directo porque no andan con rollos de estos de partes por millón ni nada. Y está. Lo que sí está preguntado en el siguiente es o sea, preguntan qué significa, a nivel de teoría, una demanda bioquímica de oxígeno alta. Y ahí lo que le tienes que responder es alta contaminación. O sea, cuando la demanda bioquímica es alta, significa que hay contaminación alta. Luego os paso una escala, que creo que no la tenéis que saber de memoria realmente. Yo creo que jurarían el ejercicio este que os decían qué significa una alta demanda bioquímica de oxígeno. Pero eso ahora vosotras googleáis, o si no os lo mando yo, ponéis tabla de demanda bioquímica de oxígeno y hay como un protocolo, digamos, hay como unas tablitas, pues a partir de lo que se considera baja, media, alta, y bueno, va en proporción a la contaminación del agua. Cuanto más alta es la DBO, más contaminada está esa agua. Hay gente que hace su internal sobre esto, de hecho. Seguro a lo mejor conocéis a alguien que lo haya hecho, pero hay gente que hace la internal sobre la calidad del agua, básicamente. Y bueno, nada, mañana la idea es acabar estequiometría y ya también contar la parte de termodinámica. En termodinámica lo que voy a hacer es primero hablar de calorimetría, voy a aprovechar para combinar el ejercicio de reactivo limitante con calorimetría y los voy a comentar los distintos métodos que hay para calcular las entalpías. Luego pasaré eso, la entalpía por enlaces, por la ley de Hess, por entalpías de formación, etc, etc. Y luego os lo comentaré, no me voy a enrollar mucho tampoco, pero os voy a comentar un poquito densidad de energía y energía específica de las fuentes de combustible que lo han incorporado este año. O sea, os han metido como un tema dentro de la parte de termodinámica, os han metido como un tema de fuentes de energía y hay como que saber un poquito de eso, pero bueno, nada más. Pues nada, chicas, por hoy me despido si no me queréis preguntar nada más y nada, pasadme lo mismo, bueno, María, el tuyo no me lo pases, por ejemplo. Julia, el tuyo creo que lo tengo también. Sara y Elisa, mandadme si queréis vuestros correos para que os mande la clase grabada, o si la queréis Vale, por Vale, o lo que sea. Vale, chicas. pues Pues muchas mañana a gracias. la misma hora. Nada, a vosotras, que os veo mañana y eso. Cualquier duda que tengáis, me preguntáis por WhatsApp, ¿vale? También, o sea, si en algún momento estoy ocupado os lo digo, pero yo cuando no estoy ocupado los leo y no me importa que me preguntéis por ahí. Julia y Sara lo saben. Bueno, pues que tengáis buena tarde. Hasta luego. Igualmente, Adiós. Dios. vale, gracias. A Adiós. vosotras. Chao, chao.